gente grande como Edgardo Carmona, que la verdad que es valedero que siga habiendo curiosidad, digamos, por los nuevos medios, las nuevas plataformas, las nuevas formas de comunicar. Estaba muy en auge el podcast. Vos sos joven, vos no hablé de Carmona. No, digo, está bueno que haya interés por las nuevas formas de comunicar, que son las que están en este momento, digamos, marcando un poco la agenda también, no tanto el streaming. El podcast ya está un poco más consolidado, pero sigue siendo un formato novedoso para mucha gente. Y bueno, la verdad que es un orgullo estar acá en la Casa de los Laburantes de Prensa de Rosario, dando una charla que prometemos que será divertida. Bueno, ya nos presentó Alicia. Me parece que estaría bueno también contar cómo llegamos a hacer un podcast nosotros, que somos dos periodistas que hicimos radio, hicimos gráfica. No es que nacimos ni consumiendo ni trabajando en la producción de podcast. Voy a arrancar yo. En principio fue una tesina para recibirme de licenciado, que había dejado durante más de 10 años colgada. Los dos tenemos el mismo padrino, podría ser, ¿no? Que es Martín Parodi, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, ahora está dirigiendo la diplomatura de la Universidad de Rafaela en podcast. Y nos convenció a los dos, creo, de hacer un podcast, a mí en particular para recibirme. Y bueno, empecé a consumir casi paralelamente a tener que empezar a hacerlo, y empecé a consumir justamente podcast narrativos de no ficción, que es lo que hoy vamos a contar. Pero bueno, le voy a decir a Flavia también para que ella pueda contar cómo llegó a hacerlo. Gracias, Nico, y gracias a Alicia y a todo el sindicato. Una alegría estar acá. Y hablando de esto que nos divierte y nos gusta, porque el periodismo nos gusta mucho, pero hacer podcast tiene un poco de eso que también permite mezclar la creatividad. Bueno, algo de todo ese proceso vamos a ver, así que nos divierte hacer podcast y nos divierte escuchar. Creo que más nos divierte escuchar, porque hacerlo también es un trabajo muy grande, pero bueno, también vamos a hablar de eso, de todo lo que lleva. Yo hice radio desde muy chica, desde los 11 años, y me apasionó las historias contadas con sonido desde muy chica, y estuve mucho tiempo en radios comunitarias, en FM Pariajú de Capitán Bermúdez, que es mi ciudad, trabajando en este mismo espacio, en Farco, en el Informativo Nacional del Foro de Radios Comunitarias, el Foro Argentino, y ahí ya empezábamos a hablar de documentales sonoros y no de podcast. Entonces, siento que empezamos a hacer podcast antes de saberlo, que lo estábamos haciendo, porque ya empezamos a contar las historias con sonidos y con ese formato que hoy le llamamos podcast desde hace más tiempo. Y en cuanto al primer podcast que hago con ese nombre, porque antes eran documentales sonoros, es ¿Dónde está Paula?, que lo hice junto a otra colega, periodista también de la ciudad, Agar Blau. Con ella decidimos transformar un montón de años de investigación en el formato podcast cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de Paula. Esa es la primera temporada, son 5 episodios, y ahora esperamos pronto tener novedades de la segunda temporada, porque la historia sigue y queda mucho para contar. Así que bueno, llegué porque me parecía que el podcast era un formato que podía reunir todo ese trabajo de investigación que había hecho durante 10 años para prensa escrita, prensa radial, y que estaba disperso, y que es un buen formato como para decir, junto a esto y algo que trascienda y que pase del día a día, porque a veces contamos algo en el día y está bueno, pero al otro día se olvidó lo que contamos, entonces es un buen formato para eso, y ahora algo de eso vamos a contar. Así que bueno. Bien. Vamos a contarle un poco a la gente, por ahí no todos lo saben, que es un podcast narrativo, en nuestro caso de no ficción. Y para ser sintético y no meternos en los subgéneros, porque hay un montón de formatos distintos, pero básicamente lo que distingue al podcast narrativo, a diferencia del conversacional, que es generalmente un podcast de entrevistas, un podcast donde se juntan 4 gordos hablando de cine, ¿no? Que es ya casi un meme, o 3 personas que se juntan a charlar sobre una temática en particular y es una mesa redonda, se parece más a un programa de radio, podríamos decir eso. El podcast narrativo tiene una producción
bastante diferente. En principio tiene un narrador, que es el que va guiando a la gente. Es un poco la cámara, ¿no? del podcast, porque es el que pinta las escenas, el que va llevando al oyente de la mano, haciendo que la historia avance, mostrándole quiénes son los personajes. Luego de eso hay una edición sonora, hay entrevistas obviamente, pero sobre todo lo que hay es una estructura narrativa que se parece más al cine, podríamos decir, al documental. Obviamente es una herencia inmediata al documental y el documental sonoro, y que tiene como características justamente esta cuestión de que tiene un inicio, un nudo, un desenlace, que hay ganchos, que hay dosificación de información, y que hay un laburo de postproducción mucho más arduo y que requiere mucho más expertise y muchas veces de inversión y de financiación, que es muy difícil de conseguir. No nos vamos a meter en eso hoy porque es un quilombo, pero digo, esas son un poco las características. Me gustaría, si quieres, completar, Flavia, con algunas otras tips. Sí, porque bueno, hace poco se hizo el único y más importante festival de podcast de Argentina y también uno de los más importantes de América Latina, que es Estéreo, que se hizo hace menos de un mes acá en Rosario. Y en Estéreo la pregunta que rondaba era si todo podía ser un podcast o si todo lo que escuchamos es un podcast. Y un poco de eso se fue hablando a lo largo del festival. Y a la hora de decir, bueno, ¿esto es un podcast o no? A ver, un pedacito de un programa de radio que lo subimos a internet, ¿es un podcast? Un podcast donde hay 3 personas hablando de un tema, ¿lo llamamos podcast o no? ¿Por qué hablamos de podcast narrativo en el caso nuestro? Porque hablamos de investigaciones. Creo que acá no tenemos por qué definir si es un podcast o no, pero sí saber que hay mucha variedad, que 2 personas hablando pueden hacer un podcast, un fragmento de radio se sube a internet o a las plataformas, a Spotify, Apple Podcasts, a las plataformas de donde se escuchan los podcasts, también lo puede ser, pero creo que de lo que vamos a hablar es de pensar la producción como un podcast nativo, digamos. Pensamos esto creándolo como un podcast. ¿Y qué es un podcast? Algo que escuchás donde quieras, cuando quieras, en el momento que quieras, le pones stop, play, lo seguís escuchando, y lo podés llevar a todos lados, en el celular, o si lo escuchás en la computadora, o donde lo escuches. Entonces un poco eso, son esas historias que no tienen un tiempo también, no es que, bueno, hay podcasts que son daily news, que son la noticia del día contada en podcast, pero eso es otro formato. Pero el podcast de nuestras historias, no importa si lo escuchás hoy o dentro de 10 años, es como ver una película, justamente. En ese sentido es que trasciende y que también podemos dedicarle más tiempo, tenemos que dedicarle más tiempo para contar esas historias, y también podemos utilizar otros recursos creativos y contar con actrices, actores, personas entrevistadas que vayan que tengan que ver con la temática, hasta música original hemos puesto en nuestros podcasts. Así que tenemos algunos pasos para crear un podcast narrativo, vamos pasándolos y después abrimos un momento para preguntas también. Primero escuchamos un audio que es el tráiler de ¿Dónde está Paula? Después vamos a escuchar un fragmento también de la segunda muerte del dios punk. Escuchamos, son unos segundos para que vayamos entrando en clima de qué estamos hablando. Bien, ahí tenemos un pequeño pantallazo de qué estamos hablando cuando hablamos de un podcast narrativo. Nos gustaría arrancar con el primer eje, que es encontrar una historia que al público en general
quizá le parezca la parte más difícil. Me parece que para los periodistas, si uno lo piensa detenidamente, es más sencillo, desde el punto de vista que los periodistas estamos acostumbrados a olfatear a dónde hay una historia, a encontrarnos con un hecho, a ir andando por la calle y de repente decir esto podría ser una historia. La oportunidad que abren los podcasts, en mi opinión, es que como uno vive tan constreñido por muchas cosas, una de ellas es los medios en los que labura, en los cuales la libertad de expresión muchas veces está matizada por los intereses económicos y políticos que hay alrededor de cómo se hace periodismo diario, y después también porque no hay tiempo para contar este tipo de historias. Como decía bien Flavia recién, a veces las temáticas están desperdigadas a lo largo del tiempo cuando aparece un hecho noticioso, una novedad en la causa judicial, algo que sucedió, mataron a alguien, hubo un hecho, digamos, llamativo, y eso se traslada a una cobertura diaria que siempre termina siendo poco para lo que significa un hecho de características complejas, que a lo largo del tiempo se va desarrollando durante, en este caso de tu historia, 10 años, ¿no? Y que en principio siempre hay datos que no están, pero luego aparecen. Entonces esto está de alguna forma vomitado por los diarios todos los días, pero nadie le está poniendo un orden, nadie está haciendo una investigación más profunda que requiere otros tiempos, otra cabeza, agarrar a la gente también de otra manera, ¿no? Porque lo que pasa con los podcasts narrativos muchas veces es que uno tiene que construir vínculos con los entrevistados. Esos vínculos a veces preexisten porque uno trabajó la historia para el medio diario y la fue cultivando, pero a veces hay que salir a buscarla desde cero. Entonces el podcast me parece que lo que permite es darse el lujo, entre comillas, de trabajar una historia un año, por ejemplo, ¿no? Y me parece que una buena forma de iniciar esto es que vos, si querés, cuentes, en este caso particular, digamos que la historia la tuviste que rearmar mirando para atrás, ¿no? Y también, bueno, lidiando con las novedades que van apareciendo mientras estás produciendo. Sí, no hace falta que sea una historia que investigaste durante 10 años para que sea transformada en podcast, porque si no se levantan todos y se van ahora. Sería un bajón que tengamos que trabajar tanto para eso. Está buenísimo si se puede poner en valor algo que investigamos mucho tiempo, algo que nos obsesionó, porque también los periodistas somos personas y nos obsesionamos con algunas de las historias que contamos, al menos a mí me pasó eso, y me obsesioné por cada vez contarla más y mejor y de otro modo y que llegue a más público y a más audiencia, y hoy se escuchó en 58 países donde está Paula. Entonces la pregunta sobre la desaparición de una mujer que es de San Lorenzo, una pequeña ciudad perdida en el cordón industrial del sur santafesino, donde pasan muchas cosas, esa pregunta la pudimos hacer universal. Y de eso se trata un poco, como esa frase que dice: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, no importa si contamos la historia de la carnicería de la esquina, que a lo mejor ahí pasaron un montón de cosas y encontramos muchas voces que nos cuenten cómo se creó esa carnicería o qué pasa ahí. Digo, no importa si la historia es muy chiquita o habla de la Tercera Guerra Mundial. Hay un podcast de ficción que se llama Guerra 3, de Podium Podcast de España, y Guerra 3 habla de una posible Tercera Guerra Mundial. Es una ficción, pero digo, es un tema muy grande. Pero hay otros temas chiquitos que los podemos encontrar en la esquina contando qué pasó con el pédido de enfrente, cómo se construyó, cómo se destruyó. Eso no, fue justo, perdón. No, bueno, digo, lo que pasó al lado, o que nos pasó a nosotros incluso. Entonces eso, la historia puede ser chiquita, grande, no importa, sino es el modo de contar. Y la historia de Paula, lo que decidimos es que necesitábamos que pueda trascender el día a día. Entonces, por ejemplo, escribiendo las noticias, yo trabajé durante 20 años en Periódico Síntesis de San Lorenzo y para ahí cubrí la desaparición de Paula desde el día en que desapareció. Y, no sé, un día contamos en el diario por escrito que la llamada que le realizaron antes de que desaparezca de su casa, la llamada que la hace salir de su casa, había durado 31 segundos. Pero bueno, en una noticia lo escribí, se publicó, bueno, sí, duró 31 segundos, pasó. Se siguieron contando otras partes de la historia, como detenciones, como el juicio, como personas involucradas, policías, que tenían más peso. Pero en lo sonoro nos parecía que ese dato, por ejemplo, que saber
que la última llamada que le hicieron a Paula había durado 31 segundos, que para el papel no significaba nada, la podíamos poner en valor sonoramente. ¿Y qué hicimos? En uno de los episodios, lo que hicimos fue jugar con el silencio. Entonces hay un momento donde hay 31 segundos de silencio, acompañados por la batería que musicaliza como haciendo tic-tac, tic-tac, y ahí dejamos a quien escucha el podcast 31 segundos resonando con ese tic-tac, con ese reloj. Entonces nos planteamos la pregunta, ¿qué le dijeron a Paula para que salga de su casa? ¿Qué te pueden decir en 31 segundos para que salgas de tu casa y sea la última llamada que recibís y no vuelves nunca más? Entonces no es lo mismo que lo que te dicen en 3 segundos que en 31. Entonces eso, un momento de la historia que para otro formato periodístico no tenía importancia, lo pusimos en valor con el silencio en el podcast. Entonces nos permitió tomar pequeños detalles y ponerlos en valor y poder construir. Obviamente que también hablando mucho con quien fue nuestro editor de los guiones, Martín Parodi, que también trabajó con Nico, yo quería poner todo, claro. Me sabía hasta los nombres de los hijos y los sobrinos de los 9 involucrados. Me sabía todos los detalles de la historia y quería poner todo. Entonces él me decía, no significa que todo lo que sabes de estos 10 años tiene que estar en el podcast. Entonces creo que definir y delimitar lo que vamos a contar también es importante, porque para que haya, en nuestro caso, 5 episodios de 15 minutos cada uno, atrás hubo 100 horas de entrevistas, material de archivo, cientos de horas de juicio grabadas, como hay mucho material atrás que después va a quedar en 15 minutos. Entonces, bueno, pensar en que también mucho queda afuera, pero que es como el iceberg, ¿no? Se ve un pedacito y abajo está todo lo que sostiene nuestra investigación y también pensar en que lo que queda afuera también sirve. Bueno, para cerrar este eje me gustaría también compartir alguna reflexión sobre lo que ella decía muy bien al principio, que es, si las historias están dando vueltas y hay muchas historias, entonces, ¿qué es lo que diferencia qué es una historia atractiva para contar en un podcast? Y yo creo que es el enfoque, justamente lo que decías vos. El enfoque es todo, el prisma a través del cual vemos la historia, es lo que define todo, pero primero la historia tiene que ser buena. O sea, no se puede poner, para mí, una temática por delante de la historia. No quiero, bueno, voy a hablar de este tema, entonces busco una historia que lo represente. La historia tiene que ser buena y la universal, humana, digamos, que bien decía Flavia, puede residir en un hecho muy chiquito y muy puntual en un lugar pequeño, debe ser la que esté emanando de la historia, ¿no? O sea, a partir de la historia, si la historia es suficientemente fuerte, potente, con capacidad de trascender fronteras, es que uno ahí empieza a ver cuáles son las temáticas y las subtemáticas que van emergiendo, y eso es lo que lo convierte en algo con capacidad de tener un impacto internacional o regional, digamos, o sea, no es al revés, no es primero veo de qué voy a hablar y después encuentro una historia que lo represente, porque eso es lo que muchas veces termina haciendo que las historias sean panfletos, no historias bien contadas, que hagan atractivo un punto de entrada a una historia con capacidad de conmover, que es básicamente lo que tratamos de hacer, ¿no? Es una forma de intentar conmover al público, de acercarlo a un tema que a lo mejor no le resultaba atractivo en la cobertura periodística diaria, porque no estaba tratado con los elementos que se parecen más al mundo del entretenimiento, de lo que uno consume como cultura y en las plataformas, ¿no? Entonces eso creo que es una de las claves. Encontrar una historia que tenga un enfoque potente y que sea atractiva para el público. No nos podemos olvidar de que lo que queremos hacer, más allá de tratar los temas con seriedad, con profundidad y con mucha producción detrás, es que la gente lo escuche y que quien lo escuche se vea compelido a modificar el punto de vista que tenía antes de conocer esta historia sobre alguna temática que es de la que habla la historia. Bueno, en ese sentido me parece que eso nos da también el paso al punto 2, que es definir un enfoque narrativo. Ya un poco estuvo hablando Flavia recién. Me gustaría que pasemos el tráiler de la segunda muerte de Leon Punk, es un poquito más largo, pero ahí también nos va a servir para poner de ejemplo a qué nos referimos cuando hablamos de enfoque narrativo.
médica, me están pasando suero, pero fue un chabón que supuestamente vendía revistas de una banda, así, y me dijeron que estaba casando así chica y que avise, así que difundan si quieren este mensaje. Me llamo Nicolás Maggi, soy periodista, y esta historia que les voy a contar sucedió hace pocos años en la ciudad de Rosario, Argentina. 64, durante el gobierno de Ilia. ¡Damos miedo! ¡Nadie! ¡No creo! En horas del mediodía se viralizó el audio de una adolescente contando que había sido intoxicada con alguna sustancia, donde se le realizaron análisis y quedó en observación. Para mí todo empezó en la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019. Como muchos seguramente deben hacer, chequeaba sin demasiado rumbo en las redes sociales. Y de repente me llamó la atención un posteo. Se mató el dios punk. Se tiró a un edificio en Entre Ríos y San Lorenzo. El dato me dio muchísima curiosidad y me incitó a seguir averiguando. Yo sabía quién era el dios punk. Lo había visto ya tocando en la calle, recitales de bandas de género, y muchos años atrás le había abierto la puerta de un boliche de rock donde se grababa un programa de televisión por cable en lo que fue uno de mis primeros trabajos como asistente de producción. Contacté al padre por Facebook y me dijo que me daría una entrevista. Lo llamé. Sí. ¿Qué tal? Llovía y él estaba en su auto, en la puerta de su estudio jurídico, estacionado. Está claro que estoy muy desolado, muy desolado. Hablamos casi una hora y sentí mucha empatía por este hombre cansado, dolido. Me decía que la noticia no terminaba de hacer carne en él, la muerte de su hijo. El relato que escuché me movilizó mucho más que antes, porque luego de que la cara de Javier saliera en todos los medios, Alfredo me contó que el músico había entrado en un agujero negro de tristeza, paranoia y desequilibrio. Era gran parte de mi vida, Javier, pero él era él. Bueno, yo no me escucho a mí mismo. El enfoque narrativo tiene que ver con desde dónde empezamos a contar la historia, desde qué perspectiva y desde qué temporalidad. Arrancamos en el principio y vamos hacia adelante cronológicamente, arrancamos cuando ya las cosas sucedieron y vamos para atrás temporalmente y vamos con flashbacks y la historia va saltando en el tiempo. ¿Desde qué punto de vista de los personajes decidimos contar la historia? Y acá voy a ejemplificar, un poco se escuchó ahí, nosotros entramos en la historia a través del audio viral de la chica que todo el mundo conocía, o sea, un elemento que ya mucha gente le era familiar. Y lo que hacemos es ir acompañando al oyente en descubrir cuál fue el origen de eso, contextualizar, y en algún momento cambiamos el enfoque y empezamos a contar la historia desde la voz que no se había escuchado, que era la voz de Javier, justamente, de Dios Punk. Eso fue una decisión, en términos narrativos, de hacer una especie de giro de empatía. Primero empatizar con la chica que había sido la víctima en esas circunstancias, escuchar ese audio tan compungida, y después también contar la otra cara que había quedado silenciada, que eran las razones por las cuales Javier había tomado la decisión de suicidarse. Eso, digamos, siempre se hace desde un punto de vista que tiene precio, digamos, porque siempre el narrador y quien guiona, digamos, tiene que hacerse cargo de desde qué punto de vista lo quiere contar, porque de alguna forma es a donde está puesta la subjetividad. Y me parece que estaría bueno charlar también, Flavia, te hago la pregunta, digo, el narrador tiene que opinar, ¿es importante que opine desde su voz o es más importante que opine desde el recorte de la historia? ¿Cómo lo manejaste vos en tu caso y qué te parece en general? Porque una vez se hace cosas, después dice, ay, lo he hecho mejor. A mí me pasa, por ejemplo. Sí, pasa, y de hecho la segunda temporada de Donde está Paula va a tener otro enfoque narrativo que está en proceso de producción, así que no voy a adelantar por si después lo cambio de nuevo. Pero el enfoque va a ser otro. Lo que decidimos y lo que sí creo que como periodistas está bueno, si queremos dar las opiniones que queramos, somos libres y está bueno si alguien lo quiere hacer, pero creo que al menos lo que mostramos en la producción de Donde está Paula es que con una gran pluralidad de voces, con muchas voces de las y los protagonistas, queríamos reconstruir esa historia. Entonces no importaba tanto mi voz, que en este caso narré yo porque había sido quien siguió la historia durante 10 años, entonces a la hora de decidir, porque al principio no sabíamos que iba a ser yo la narradora, con Agar y con Martín, a la hora de decir, bueno, ¿quién narra esta historia?
me dijeron y acepté porque me gusta mucho narrar y porque me gusta hablar en radio, pero no estaba primero definido si iba a ser yo o no, pero bueno, había sido quien había llevado adelante la historia durante mucho tiempo, entonces era una voz que de algún modo estaba cercana a la historia. Y en cuanto al enfoque, lo que decidimos es que no se sabía casi nada de lo que había pasado en las primeras horas de la desaparición de Paula. Entonces lo que queríamos mostrar era eso. Y todavía no hay una verdad, porque hoy Paula sigue desaparecida. No hay una única verdad o una única, un único modo de contar esos días, y lo sigue siendo. Entonces era tan difícil de decir qué mostramos, qué contamos, que intentamos mostrar la mayor cantidad de voces posibles. Entonces intentamos entrevistar a todos los acusados, intentamos que hable gran parte de la familia, no solo el padre, que Alberto es la voz más visible en el caso de la desaparición de Paula. Este podcast tranquilamente lo podríamos haber hecho solo con la voz de Alberto y hubiera estado muy bien con la voz del padre de Paula, porque podría contar muy bien la historia y sería otro enfoque posible, me parece que también hubiera sido muy bueno. Pero acá lo que queríamos mostrar es que la pregunta sigue viva y que solo la pueden responder o al menos acercarnos a esa historia y a lo que pasó, habiendo muchas voces que pueden reconstruir lo que saben o lo que no saben de lo que pasó con Paula. Entonces fue por eso que más allá del material de archivo que teníamos, hicimos más de 20 entrevistas exclusivas para el podcast en sí. Intentamos hablar con todos los acusados, algunos de ellos accedieron, otros accedieron por medio de los abogados, y ese fue el enfoque, que haya muchas voces intentando reconstruir la historia. En este caso no estoy yo diciendo qué opino de la desaparición de Paula, pero es claro que no estamos del lado, cuando se escucha la historia, que no estamos del lado de quienes la desaparecieron, sino que estamos del lado de quienes preguntamos dónde está Paula. Entonces creo que ese enfoque, al menos en este caso, lo pudimos dar y sostener narrativamente, mostrando a las voces que son parte de la historia y en primera persona contándolo. No sé cómo lo pensaste vos al enfoque de ustedes. La verdad que bastante similar. Se me ocurría mientras te escuchaba, digamos que hay algo muy interesante de trabajar con la realidad como materia prima, que es que nos permite contar la historia justamente con una porosidad en los personajes que a veces a la gente que labura en ficción le cuesta humanizar, porque lo que no hay que cometer, en mi opinión, en un podcast, es que la historia se convierta en una historia cristalina de buenos y malos. La gente no es buena o mala, blanco y negro, es gris. Hasta los tipos más terribles tienen a veces momentos de humanidad. Y de hecho me parece que esa construcción y el poder ponernos en los zapatos del que dice otra versión, que no es la que nosotros sostenemos, le da más potencia a la historia. Porque no nos está dando un cuentito ya preparado de antemano en el cual yo te voy a inducir a vos a que pienses como yo, mediante modelos maniqueos, digo, o sea, intentando hacer que la historia sea claramente la que señala. Y a mí me parece mucho más interesante cuando una historia está contada de cierta forma que te hace pensar y que en algún momento te obliga a tomar posición, pero teniendo todas las cartas sobre la mesa, que nunca no hay objetividad, ¿no? Digamos, pero sí puede haber ecuanimidad, que es lo que nos tenemos que plantear también cuando elaboramos casos tan sensibles, tan difíciles, y en los cuales también hay involucradas un montón de visiones que tienen intereses, obviamente, y que cuando hablan desde su propia perspectiva, y eso se puede lograr incluso desde la voz del otro, dejándolo en evidencia. Digo, ¿no? Cuando uno decide poner la voz de un tipo que sabe claramente que está mintiendo, que se está contradiciendo, eso puede quedar claro en el mismo material, y no hace falta que uno opine cuando termine, ¿no? Solamente con exhibirlo ya estamos construyendo en la cabeza del oyente una historia mucho más compleja, mucho más rica que la que podría haber sido que nosotros le contemos solamente lo que nosotros ya pensamos de antemano para convencerlo. ¿Puedo agregar algo? Que nosotros sabíamos que queríamos que esté la voz de Paula, y era muy difícil porque Paula está desaparecida. Entonces había algo que teníamos en más de 7.000 páginas de expediente judicial, que encontramos la transcripción exacta de los chats de Paula, gracias a un oyente, los chats que Paula tenía en todos los meses previos a su desaparición
con su entorno y fundamentalmente con uno de los mejores amigos del principal acusado, hoy condenado, Gabriel Estrumia. Entonces, que en ese momento era su amante. Entonces queríamos que eso esté, pero teníamos un debate ético también en si íbamos o no, después tal vez nos ahondamos más en la cuestión ética si tenemos tiempo, pero en si íbamos o no a mostrar lo que Paula decía, pensaba, sentía, los miedos que tenía. Incluso cuando yo hice la cobertura del juicio de la desaparición de Paula, conté parte de lo que pasaba adentro y de lo que se decía que decían esos chats, y recibí muchas críticas y cosas feas que han dicho sobre por qué yo contaba eso, incluso gente, digamos, vinculada a cuestiones con perspectiva de género. Y yo para eso tenía una respuesta, que primero que era periodista y que soy periodista cubriendo ese hecho desde ahí adentro y no iba a censurar lo que estaba pasando, sino que estaba sucediendo eso y se estaba contando esa parte de la historia. Y nosotros cuando decidimos que la voz de Paula esté de un modo y no de un modo, como él decía, que angeliquemos a las víctimas y pongamos al diablo en los acusados, sino que mostraba como un ser humano que tenía miedos, que amaba, que tenía rechazos y otras cuestiones, que tenía miedos, ansiedades, un montón de cosas que nos pasan a los seres humanos, y no porque sea una persona desaparecida eso lo íbamos a ocultar. Entonces, lo que sí me encargué es de hablar con Alberto y con Alicia, con los padres de Paula, y de contarles que teníamos pensado poner la voz de una actriz y de un actor, Juan Nemirovsky y Maru de Rosa, dos actores, actriz de acá de Rosario, que le pusieron voz a esos chats. Y nos parecía que eso era un enfoque, darle prioridad a la voz de Paula. Hablé con Alberto y con Alicia, ellos no sabían lo que decían los chats. Yo un poco les conté porque me parecía que sí tenían una responsabilidad para con la familia de Paula, pero que eso era fundante para la historia. Porque ahí Paula cuenta los miedos que tenía horas antes de desaparecer, y eso hace que entendamos por qué después desapareció. Entonces era fundamental, y ellos cuando lo escucharon, por supuesto que dijeron que era muy doloroso escuchar lo que ella decía, pero me lo agradecieron, nos lo agradecieron en el sentido de que conocieron otra faceta de Paula. Me acuerdo que en aquel momento, cuando recibí críticas sobre por qué mostré eso, mi respuesta era eso, que también no necesitamos mostrar a la víctima solo como blanca y radiante y pura, sino que necesitamos mostrarla como un ser humano para que tenga el peso de la historia, ¿no? De que la historia también pueda ser contado con sus propias palabras y con sus propios miedos. Así que bueno, un poco por ahí, y creo que también para vos fue difícil en ese sentido, porque también no estaba el dios Pan para poner su voz en ese caso. Sí, también fue otra decisión poner ese audio, porque hubo decisiones éticas, digamos, respecto de cuánto contar sobre la chica, que en principio, digamos, estaba en un lugar de víctima, y después cómo hacíamos para que no se convierta la venganza del muerto para con la persona que ahora aparecía como supuesta victimaria. Entonces manejar ese equilibrio fue muy complicado. Intentamos ser lo más responsable posible en no dar demasiada información sobre la identidad, porque lo único que nos interesaba era que eso había sido un disparador. Después creo que intentamos mostrar que la responsabilidad estaba compartida por un montón de actores que habían quedado invisibilizados, y que eso sacaba de alguna forma, terminaba con el espiral de buscar culpables, digamos, en los actores más visibles, que eran, en este caso, la chica y Javier. Pero retomando más lo conceptual, si querés, para cerrar este eje, como bien decía Flavia, el enfoque también muchas veces parte de, si tenemos una gran entrevista que va a ser la que centralice, o un gran dato, en este caso los chats, que centralice la historia y que alrededor de eso se construyan los episodios, la duración, el final, pensar, ¿no?, el principio, el final, el nudo, dónde va a estar la tensión, cómo vamos a dosificar la información. Y eso, si bien se va desarrollando durante toda la historia mientras la vamos produciendo, hay un momento en el cual uno se siente y dice, bueno, ¿por dónde voy a encargar la historia? ¿Dónde va a empezar? ¿Y dónde pretendo que termine? Después, cuando uno va investigando, muchas veces se encuentra con cosas que le van cambiando el mapa. Pero, digamos, como consejo, si quieren, para los que están produciendo o tienen ganas de producir, ese momento es un momento importante, cuando uno define la extensión y cuál va a ser el punto central y cuál va a ser el final y cuál va a ser el principio. Básicamente,
Si quieren llevarse alguna recomendación, les indicamos que cuando empieza a planificarse la historia ya tiene que estar más o menos delimitado, por lo menos a un nivel preliminar. Vamos al punto 3. Bueno, y esto es, también Flavio antes adelantaba un poco, que es cómo empezar a pensar en sonido y ya no en texto, porque este momento es vital, saber con qué piezas de audio o qué informaciones y datos tenemos que pueden ser representados en audio y tienen otra forma de explotarse que en lo escrito a lo mejor no existía, como en el caso de los 31 segundos de silencio, o tener los chats escritos, cómo vamos a hacer para ponerle sonido a eso. En este caso, bueno, ella recurrió a un recurso del radioteatro prácticamente, ¿no? Buscar dos actores que le pongan voz a los personajes. Y este momento también tiene que ver con pensar cómo uno va a guionar lo que va a narrar. No se escribe igual para guionar una narración que como se escribe una noticia. Hay que pensar cómo va a sonar, hay que muchas veces leer en voz alta y entender que uno no está siendo suficientemente directo, que no está haciendo lo suficientemente sintético para llevar adelante la acción, que es lo que básicamente hace el narrador. Tiene que hacer que cosas pasen, porque después va a haber voces que representen eso, pero el que lleva la acción, más allá de lo sonoro, que escenifica, que es un recurso, es el narrador. El peso está en el narrador para llevar adelante la historia y para hacerlo avanzar cronológicamente, justamente. Y después me gustaría que lo cuentes vos también. ¿Cómo te cambió vos la forma de pensar, ir a hacer una entrevista? ¿Cómo va a sonar, por ejemplo? Sí, después hay uno de los ítems que vamos a hablar puntualmente de la entrevista, porque ahora desde que pienso que toda historia que voy a contar puede ser un podcast, me generó como una obsesión que, claro, que esto que haga el entrevistado ya me caga el podcast, digamos. Si hace ese ruido mientras está diciendo la parte importante, o se empieza a mover la silla, o si hay una heladera que hace mucho ruido, o el ventilador fuerte, o la televisión prendida, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Que de eso vamos a ver unos ítems y unos tips cuando hablemos de entrevista, pero ya a la hora de pensar que la entrevista que vamos a grabar, o la historia que vamos a grabar, también puede ser contada en formato sonido, cambia que si la vamos a hacer solo para texto. Porque si lo hacemos para texto en cualquier lado, en la calle, en un bar, donde sea, pero por ejemplo el bar es el peor lugar para hacer una entrevista para podcast, porque la cafetera hace un ruido tan fuerte. O sea, todo el ruido que hace la cafetera te arruina la entrevista, no sirve para nada. La música ambiental. O sea, a menos que después lo salves diciendo, a esta persona solo la pude encontrar en ese bar y por eso vamos a escuchar todo el ruido de fondo. Digo, hay modos de salvar las entrevistas si tienen ruido, tampoco hay que ser tan puristas, pero hay que empezar a pensar de otro modo. Y también algo que por ahí cuando doy talleres de podcast empiezo a contar y me detengo en eso, en que el 90% de la realidad que vemos no suena. Esta mesa suena si la golpeo. Entonces, si yo quiero decir que la mesa de madera donde sucedió tal cosa suena de un determinado modo, la tengo que hacer sonar, tiene que ser esa mesa y no una mesa de mármol. Entonces, empezar a hacer sonar, y si no suenan, si la silla no suena de este modo, a describir. Entonces, describir cómo es la pared, dónde está, describir los ambientes, pensar en escenas, y si estoy entrevistando a alguien y atrás está sucediendo algo, empezar a mirar dónde está ese personaje para poder describirlo, porque tenemos que lograr llevar la escena al oído, digamos. Lo único que va a tener la persona que nos escucha es el sonido. Entonces, con el sonido, con lo que hacemos sonar, se tiene que imaginar lo que le estamos contando. Entonces, si esa persona tenía frío, si tenía calor, si había sombra, si era oscuro, si estaba en un lugar pequeño, chiquito, grande. Entonces, bueno, todo eso hay que describirlo contándolo o describirlo haciéndolo sonar. Entonces, también no es lo mismo un camión que pasa por una calle rota que un camión que va por una ruta que está sana. Entonces, bueno, también esas cuestiones hay que pensarlas. Digo, si hacemos periodismo, después si hacemos ficción, pongamos un camión que esté en la China, bueno, en el corredor industrial es lo mismo, pero
creo que hay algunas cuestiones que tener reparos si hacemos historias periodísticas y narrativas de la ficción. Y después hay un truco que a mí me quedó muy grabado cuando empecé a hacer entrevistas y empecé a ir a buscar a la gente, que es que hay que prender la grabadora ya al momento de llegar. Estando en la calle antes de entrar, es interesante poner la grabadora y porque no sabemos qué va a pasar, entonces no sabemos cuánto ruido se va a escuchar y cuánto ese ruido va a representar el lugar al que estamos entrando, y eso después no va a ser parte del podcast de una forma, puede llegar a ser algo primario, digamos, pero en general se va a escuchar atrás. Y mientras uno está narrando que va a entrevistar a esta persona a tal lugar y lo describe, quizás ese sonido que fuimos grabando, que tocamos un ascensor, que hablamos con un guardia de seguridad que nos hizo pasar, que se escucha una chicharra que nos está haciendo entrar, sirve como colchón sonoro y les aseguro que es mucho más rico desde el punto de vista de cineasta, digamos, si querés, del podcast, que se escuche ese sonido real del lugar al que fuimos. Si estamos yendo al centro de justicia penal, qué sé yo, que se escuchan los pajaritos afuera, que uno entra, habla con un policía, se escucha el detector de metales, entra a una puerta con chicharra y se sienta en un lugar donde hay gente charlando y suenan teléfonos. Es súper interesante para que eso suene mientras uno va contando que fuera con una fiscal, por ejemplo. Y todo eso uno lo aprende a hacer, uno está acostumbrado como periodista, va, prende el grabador cuando la persona ya se puso de acuerdo, empieza a grabar, y no tiene la maña esa de dejarlo grabando de antemano y después pedir permiso y ya te grabé. Perdón que agrego algo, en ese sentido está re bueno lo que decís, Nico, porque aunque la historia sea que suene similar a otras historias, no hay dos silencios iguales. Hay un podcast que me gusta mucho y que siempre recomiendo, que se llama De eso no se habla. Es un podcast narrativo de no ficción que hace Isabel Cadenas Cañón, que es una periodista española, y habla eso, de que no hay dos silencios iguales. Y ella en pandemia empezó a grabar y a pedirle a sus amigos que estaban en diferentes lugares del mundo que le manden el silencio de su casa o de la calle en la que vivía. Entonces ella dice, este silencio es en Ushuaia, este silencio es en España, y escuchás y no hay silencios iguales. Entonces por eso ir grabando está bueno el sonido ambiente de los lugares. Y también hace poco, en agosto, estuve en Paraguay, en el Chaco paraguayo, haciendo una historia para Revista Late, donde vamos a hacer un podcast sobre la deforestación en el Chaco paraguayo. Y cuando fuimos a varias comunidades indígenas, en medio de la nada, a 2 horas de la ciudad más chiquita, más cercana, que se llama Filadelfia, que está en medio del Chaco paraguayo. Y en esa comunidad hicimos una entrevista, pero la mayoría de la gente hablaba en su lengua y no sacamos mucho de eso. Pero sí, lo que fuimos haciendo es irnos grabando entre los periodistas que íbamos. Desde que salimos de la ciudad, nos subimos a la camioneta en la que íbamos, se nos rompió una rueda, bajamos, yo grabé, siempre iba con la grabadora prendida, grabé y vi que la tierra estaba agrietada por la desertificación y estaban las grietas gigantes. Entonces iba con el micrófono poniéndolo en cómo sonaba la pisada en esa tierra tan seca, en cómo sonaban los arbustos, grabé pajaritos en ese lugar. Entonces pensar en grabar el paisaje de cómo suenan los lugares. Aunque nos parezca que no suena original, que no suena nuevo, cada lugar suena distinto y no suena igual Pichincha que Chisortu. Entonces bueno, empezar a pensar en eso también. Bueno, vamos a pasar al punto 4. Punto 4 era, bueno, definir la estética. Esto va a parecer un poco volado, pero en realidad se van a dar cuenta que es algo que pasa naturalmente. Los consumos culturales que cada uno tiene siempre lo terminan permeando y lo llevan a buscar referencias de la literatura, del cine, de la música, de movimientos artísticos, de la estética, del arte en general, digo, de lo que uno consume, y eso se va a trasladar de alguna manera sí o sí a lo que uno hace, pero debe hacerlo de una forma ordenada. No puede ser un cambalache, no puede ser una colección de cosas que a uno le gusta dispersas, que las juntamos todo y queda como si fuera un vestido hecho de retazos. El concepto estético, en todo sentido, tanto del arte de tapa como en lo sonoro, es importante, y aunque a veces parece que pasa desapercibido, toda gran obra lo tiene. Eso está pensado. Y en este caso, en el caso de la segunda muerte de Lil Punk, obviamente, es obvio, digamos, que ya desde la tapa, desde lo sonoro, digamos, desde la misma música que producía Javier, el punk rock o el movimiento punk está presente, pero no solo en términos de que la tapa es blanco y negro, parece un fanzine y tiene un
vivo en púrpura o en fucsia, sino que también el ritmo narrativo es más veloz, pareciéndose a los temas de los Ramones, por ejemplo. El sonido, si bien está cuidado, está masterizado y está hecho por un equipo de gente que labura muy bien y suena muy pulido, está buscado de cierta forma que parezca algo de garage, algo que hazlo tú mismo, algo que puede hacer cualquier persona con ganas de hacer un podcast en su casa. Y está buscado de esa forma porque queríamos que suene amateur y cercano, más allá de que el que presta atención y sabe del sonido sabe que está bien laburado. Y me parece que eso es una decisión que hay que tener clara desde el principio. ¿De qué forma vamos a trasladar nuestras propias inspiraciones? Otros podcasts que escuchábamos, un género de una película. Por ejemplo, yo estuve hace poco haciendo una asesoría técnica de un podcast que era sobre libertad de expresión, tenía que ver con causas judiciales, entonces lo que sugería era que desde la tapa, desde la música y desde cómo se plantean ciertos temas, busquemos que se parezca a un thriller de abogados, ¿no? Y eso a lo mejor es imperceptible a veces a la persona que no estaba viendo desde la tapa, apenas lo conoce, pero seguramente en algún lado permea, que se entienda, o que no se entienda, que sea algo subconsciente, inconsciente, que hay una apelación a cierto género literario, cierto género de cine, y eso hace que una obra sea más completa y tenga otra potencia también. Sí, en cuanto a lo estético también lo pensamos junto con quien fue el diseñador de la portada donde está Paula. En un momento de los chats, Paula dice que se siente en un laberinto y utilizamos esa herramienta del laberinto para que sea parte del logo y de la estética del podcast. Y después también en cuanto a la música, trabajamos con músicos de la región que son muy grosos y que conocían el caso, habían estado en las movilizaciones. Además, algunos de ellos son periodistas, José Mateucci, Julieta Ciasi y Francisco Mateucci, son todos de Capitán Bermúdez, pero van de gira por el mundo con Música para Volar, una banda que ellos integran y que conformaron, y conocían mucho el caso. Entonces no es que también elegimos al azar quienes iban a hacer la música donde está Paula, la música original. Así como la música del dios punk está presente todo el tiempo y es un hilo conductor también importante, para nosotros la música también era importante y nos parecía que no era lo mismo sacarla de un banco de datos gratuito que sea pensada por alguien que conocía la historia. Bueno, pasamos al punto 5. Este no dice nada. Bueno, investigar. La verdad es que si algo diferencia el podcast narrativo de no ficción de otros géneros es el laburo previo que se necesita y continuo después mientras vamos produciendo, porque la investigación también nos va modificando lo que teníamos pensado hacer, porque no es una historia que uno ya tiene de antemano terminada y decide contarla, sino que mientras va entrevistando gente, mientras va investigando, van apareciendo distintos puntos de vista o otros datos que uno no sabía al principio y va modificando lo que uno tenía como mapa de antemano para seguir desarrollando la historia. Es una parte ardua, hay que tener en cuenta que no todo lo que uno va haciendo lo va a usar, que es algo que a los periodistas siempre nos preocupa mucho. Como dijiste vos, queremos meter todo porque todo nos parece importante, por eso es importante jerarquizar y tener ordenado lo que uno va investigando. Yo le recomiendo como consejo a los que estén con ganas de hacer un proyecto, que ya lo tengan en curso, que se hagan un drive, en ese drive en la nube, que tengan un backup, obviamente, porque Google mañana puede dejarnos afuera todo lo que teníamos ahí adentro, pero tener a mano en el teléfono el acceso a poder seguir haciendo que esa historia vaya un poco creciendo, alimentándola, y que eso sea un poco también el caldo del cual le vamos agregando ingredientes, ¿no? Y va tomando forma y se va alimentando como una bacteria, ¿no? como la masa madre, digamos, que uno le va dando de comer y va creciendo, porque la investigación es infinita, también hay que saber cuándo terminarla. ¿Cuándo parás? El micrófono a mí no. ¿Cuándo parás? Porque una historia que te obsesiona, que te interesa, las historias que ambos contamos, si se quiere, no tienen un final. Entonces, bueno, ¿cuándo dejamos de investigar y pasamos a contarlo? Creo que hay que encontrar ese momento. Leila Guerriero siempre dice que
uno lee, investiga, sigue y trabaja para investigar una historia, pero que hay un momento en que sentís que ya está, que casi todo ya lo chequeaste, lo sabés o pudiste recopilar, porque si no hay un momento en que hay que parar. Ella dice que eso, que cuando sentís que tenés la mayoría de lo que estabas buscando, hay que parar y pasar a la otra etapa, porque si no, esto es eterno. Pero bueno, hay que encontrar ese punto justo entre investigar y pasar a la acción, porque después siguen surgiendo preguntas nuevas cuando estás produciendo. No es que empezaste el guión y decís, listo, no, acá no entra nada nuevo. Surgen cosas, pero bueno, también eso, investigar mucho, obsesionarse está buenísimo, pero también dar un corte es lo mejor. Yo creo que le dejemos algunos tips, así bien cortito. Yo voy a decir algunos míos, después si querés completar. ¿Cómo arrancamos a investigar? ¿No? Es una buena... ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo se arma la grilla de la investigación? Particularmente yo en principio agarro todo lo que ya está dicho sobre lo que vamos a investigar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hay ya en los medios de comunicación, en foros de internet, en las redes sociales? ¿Qué es lo que ya está a lo mejor escrito sobre eso, pero también desperdigado porque son las huellas que fue dejando la persona que investigamos, los protagonistas de la historia, los familiares de los protagonistas de la historia? Eso en principio, sentado en mi casa desde internet con una computadora o desde el WhatsApp hablando con gente, lo primero que uno tiene que hacer. Después creo que el segundo paso es ir a los archivos, ¿no? A hemerotecas, causas judiciales, archivos de diarios. Ese sería como el segundo paso, que ya es moverse, ir a los lugares donde está la información, que no es accesible a quienes no son periodistas, podríamos decir en algún punto, porque conseguir el acceso a una causa judicial a veces no es accesible a cualquier ciudadano. Después, en tercer lugar, creo que hay que confiar un poco en la intuición de la caja de herramientas que tenemos con el hermoso oficio que nos tocó, y el olfato, ¿no? Es ir tirando de la cuerda de aquellas cosas que nos dan curiosidad, que nos parecen inconsistentes, e ir buscando ampliar el círculo, ¿no?, de las personas que consideramos que son los personajes de nuestra historia, hacia alrededor, círculos concéntricos. Bueno, hay que saber cuándo parar, obviamente. Y en ese sentido, ir compartimentando la historia previamente, ¿no? Decir, bueno, los datos que tengo, ¿para qué me van a servir? Los tengo que ordenar, porque si no, el día que me acuerde de algo que me sirve, si no lo encuentro, es lo mismo no tenerlo. Sí, pensaba con esto de abrir y no pensar solo en un personaje, porque en los podcasts narrativos, eso sí, necesitamos muchas voces que reconstruyan la historia. Por ejemplo, ya hemos entrevistado a todos los acusados que quisieron ser entrevistados, a todos los abogados de los demás, entrevistamos a la familia, como el círculo íntimo de Paula, a militantes que habían estado en las movilizaciones, pero queríamos ir un poco más allá para poder describir también, no sé, cómo es el padre de Paula, cómo eran las carreras de Jeep, donde Paula conoció al mejor amigo del padre, que después fue el principal acusado. Entonces, para eso, por ejemplo, un día decidimos ir a Clarke, que es el pueblo de donde es Alberto Perazzi, el padre de Paula, de donde es la familia, y fuimos a la escuela a la que fue Alberto, porque la compañera de curso de él ahora es la directora de una biblioteca del pueblo y conocía amigos de él. Entonces nos reunimos con el entorno de la familia de Paula para hacer 2 renglones del podcast. Pero no importa, porque ahí son 2 renglones que son importantes porque describimos cómo es el padre de Paula y cómo fue que llegó a que le gusten tanto los autos, que empezó a ir a las competencias de Jeeps, y en esas competencias de Jeeps conoció a quien luego fue el amante de Paula y hoy condenado. Entonces, para hacer ese caminito nos fuimos a un pueblo que no conocíamos, nos reunimos en una biblioteca, una escuela del pueblo, con amigas de la infancia de Alberto Perazzi. Entonces, si tenemos tiempo y ganas, eso se puede. Eso nadie te va a pagar para hacer un podcast narrativo por ir hasta el pueblo, no sé dónde, Digo, eso es porque nos apasiona contar la historia lo mejor posible y porque teníamos ganas y pusimos nuestro tiempo y nuestro interés al servicio de eso. ¿Se podría hacer la historia sin haber ido a entrevistar a 20 personas que se reunieron y nos contaban anécdotas sobre Alberto Perazzi? Sí, se podría haber hecho. Pero bueno, sumamos un poquito de textura en el podcast que le da también
el color y el valor que tienen esos momentos. Pasemos al 6, que es en la entrevista, y si querés, dale para adelante, que estabas metida en ese. Ah, no. Me confundí. Pero era la entrevista el 6, bueno. Empecé a escribir. Bueno, esta se me pasó. La entrevista se hace antes, normalmente empezar a escribir, pero no importa. Lo tengo en. Yo tenía el 7 que era empezar a escribir, está distinto, bueno, no importa. Vamos a la entrevista primero. Sí, poneme el 7 y después vamos al 6. Porque en realidad uno empieza a escribir Vamos a la entrevista. después de la entrevista, no antes. O sea, empieza un poco a escribir, pero va de la mano. Bueno, pensar eso, que no todas las entrevistas van a ir al podcast final y no todas las entrevistas se van a utilizar. Entonces, en eso también hay que educar un poco a la persona entrevistada. ¿Por qué? Porque si entrevistas a un juez y se piensa que si lo entrevistas 3 horas, esa entrevista va a ir esas 3 horas tal cual él lo dijo, no, porque digo que no nos causa un problema tampoco. Nosotros entrevistamos a la jueza que condenó a los acusados de la desaparición de Paula y no aparece. La jueza la entrevistamos 3 horas y no aparece en los 5 episodios de la primera temporada. Probablemente sí aparezca en la segunda, pero le aclaramos que esto es un podcast, tal vez lo que nos digas nos sirva para que la voz narradora cuente algo, para reconstruir la historia. Entonces también a la hora de ir a entrevistar hay que aclarar que probablemente se usen 20 segundos de esas 3 horas o que no se use nada. Digo también, eso bueno, en el periodismo pasa, si la mayoría de ustedes son periodistas tal vez ya estén acostumbrados a eso, que puede que de la entrevista vaya un párrafo, pero como acá suena y la gente escucha su voz o espera escuchar su voz, hay que aclararlo y decir, esto es parte de una investigación más grande que tal vez utilicemos algún fragmento de lo que vos nos digas. Entonces, bueno, pensar eso, que no todas van a ir al audio final y, bueno, tener en claro lo que se busca, estar abierto. Uno tal vez va y le quiere preguntar a la jueza por qué decidió condenar, pero a lo mejor dice algo que describe un momento más importante y estar atentos a eso nuevo, no esperar lo que vamos a preguntar y esa respuesta, sino ir con preguntas más amplias. Vamos a la imagen siguiente, porque ahí hay algunos tips a la hora de entrevistar, que tiene que ver con la diferencia a la hora de escribir la entrevista, que si vos le decís, ¿usted es el asesino de Juan? Y te dice, sí, soy el asesino, vos escribís, dijo que era el asesino. Pero si queremos escuchar la voz de esa persona diciendo que es el asesino, no nos sirve si dice sí. Entonces, no sé, hay que hacer preguntas abiertas que nos permitan llegar a que la persona diga algo más contundente que un sí o un no o un no sé. Entonces, pedir que comiencen la respuesta con lo que se pregunta, evitar las respuestas sí o no. Entonces, ¿estabas contento el día que saliste campeón? Sí. No, ya no me sirve para el podcast, dice sí. Entonces, ¿cómo te sentías el día en que salieron campeones? Eso es una pregunta que va a llevar a que nos responda un poco más que sí, ni no, ni blanco, ni negro. Entonces, pedir descripciones como cómo era el lugar donde estabas, cómo te sentiste en ese momento, describime dónde estamos ahora, porque no sé, si estamos, por ejemplo, en una excavación en la búsqueda de Paula, si hay máquinas excavando, hay un antropólogo, tal vez sirve decirle al antropólogo, ¿vos me describirías para que quede grabado cómo están trabajando y cómo funciona esta máquina? Bueno, para la noticia escrita yo no pedía esa descripción porque agarraba y lo escribía yo, pero si el antropólogo dice cómo funciona la máquina que está utilizando para excavar, está bueno tener esa voz y que lo cuente él y no esté escrito después en el guión. Si no la tenemos, obviamente lo escribimos, pero pensar en qué nos puede servir de eso. Después recrear diálogos también, porque a veces cuando una persona te dice, me acuerdo que me contaron que, eso también sirve para ponerlo como el recuerdo de esa persona contando un diálogo. Y que no sea tan duro, que siempre la voz narradora tenga que recurrir a contar eso. Bueno, esto de grabar un room tone de 1 minuto sería grabar el silencio del lugar, para que si después tenemos que hacer sonar ese lugar y estaba sonando la heladera, suene igual que cuando esa persona la entrevistamos.
Y esto que dice cuidar la extensión, todo se desgraba para el guión. Esto es tremendo, porque hace 2 años y medio, 3 años, cuando hicimos la preproducción, la investigación y las entrevistas para el podcast, la tuvimos que desgrabar a mano. O sea, de nuestro bolsillo, quienes lo estábamos produciendo y no llegábamos con el tiempo, les pagamos a amigas para que desgraben esas entrevistas. Ahora usamos Pinpoint o cualquier inteligencia artificial. Eso sí, Nico, vos usas desgrabadora de inteligencia artificial. Ponés la desgrabadora y listo, te lo tira desgrabado, te dicen qué segundo está cada parte. Es genial. Pero si la entrevista tiene mucho ruido, si no se entiende bien, tenemos que desgrabarlo igual. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué hay que desgrabar? Ahora después me contás vos si también lo desgrabás y si usás esas partes. Pero ¿por qué desgrabar si después lo vamos a escuchar el sonido? Porque, por ejemplo, yo desgrabo la entrevista de Alberto Perazzi y pongo en el buscador cuántas veces dijo Strumia, por ejemplo. Entonces, dónde dijo Strumia y busco esa parte y veo si me sirve para pegarla y ponerla en el guión y después busco ese fragmento que en el minuto 22, 3 segundos nombró a Strumia Alberto y me sirve para algo. Entonces, bueno, tener el texto desgrabado sirve para eso. Contame de tus entrevistas. Sí, yo las grabo completo. La verdad es que cuando estaba haciendo la primera y la segunda temporada todavía no existía una inteligencia artificial tan buena, así que lo hice todo a mano. Es importante volver a escuchar las entrevistas porque aparecen cosas que uno se le perdieron, porque ahí estaba pensando en una repregunta, o se le escapó un detalle de algo que dijo, empiezan a aparecer las inconsistencias en el relato. Y siempre es bueno tenerlo en papel, primero para el bien del guión, porque va a estar bien ordenadito ahí qué parte va a ir, y cuando se la tenés que pasar al editor ya directamente le podés mostrar qué querías que suene. Y después porque para buscar claramente es muy bueno tener todo grabado, y después también porque hay cosas que uno decide que van a ir al guión pero contada por uno mismo, entonces decide qué parte va a poner en la voz del entrevistado y qué parte le sirve a uno para narrar, digamos. O junta cosas que le dijeron distintos entrevistados para construir esa parte del guión. Para mí las entrevistas fueron siempre la piedra fundamental del guión, y ordenar las entrevistas en los distintos episodios siempre me da una idea de qué va a ir cada capítulo. Pero también me gustaba, porque intenté que sea un poco didáctico para los que están tomando nota, también contarles cómo se prepara una entrevista, digo, ¿no? ¿Cómo hacemos para acercarnos a una persona que queremos entrevistar? Bueno, en principio es fundamental saber si esa persona está acostumbrada a ser entrevistada o no, lo que dijiste vos antes. Hay gente que por ahí tiene roce público pero no conoce el podcast. Hay gente que nunca la entrevistaron en su vida. No son gente que ha dado declaraciones a un medio ni un periodista jamás. Entonces hay que hacer esa pequeña educación. Después hay gente a la que uno va a entrevistar construyendo un rapport y un vínculo de empatía, y otra que sabe que va a ser una partida de ajedrez la entrevista, ¿no? Vos entrevistaste a varios policías y gente que está, o abogados, y vos sabés que la entrevista va a ser una guerra. Entonces uno tiene que prepararse muy bien, tener un perfil ya hecho de quién es la persona que va a entrevistar, saber más o menos qué fue lo que dijo sobre esto para buscar a ver si le saco algo nuevo, o a dónde lo agarro con alguna inconsistencia. También es muy importante cómo me aproximo, de qué forma me acerco, qué hago, le escribo por WhatsApp, lo llamo, cómo me presento, le digo que laburo en un medio grande y después le cuento que estoy haciendo un podcast, o primero le digo que soy un estudiante que estoy haciendo... No es la misma forma de acercarse para generar el resultado que queremos. Tenemos que ver si nos conviene hacernos un poco los boludos o si vamos a ir con un tipo a ya decirle de antemano que va a ser una pelea de boxeo en la entrevista, ¿no? Y después obviamente ir con un mapa de ruta de qué preguntas me interesan hacer, pero estar lo suficientemente atento a lo que el otro dice para modificar ese mapa de ruta que uno tiene, porque si vamos a un lugar a desagotar las 10 preguntas que queríamos hacer y nos vamos sin haber pensado nada de lo que nos dijeron, seguramente nos vamos a perder cosas que iban a embellecer o a cambiar el rumbo de lo que estábamos haciendo. Sí, para mí en el periodismo en general es importante llegar a la persona entrevistada, sea quien sea, sin importar si es el acusado o la víctima, y tratando de que cuente, obviamente que si cuenta cosas nuevas y que nunca dijo, genial, pero que cuente, bueno, su mirada de la historia. En ese sentido me pasó que entrevisté a un policía y me dijo, por fin le conozco la cara a quien siempre habló mal de mí. Y yo le dije, yo me remito a un expediente judicial, te quise entrevistar un montón de veces, nunca quisiste, gracias por recibirme ahora. Y yo ahí, o sea, me podría haber puesto mal, enojado, lo que fuera, si yo dije, bueno, no, siempre me interesó tu mirada, está buenísimo poder escuchar tu versión, porque
no se sabe qué pasó, como no fui falsa, o sea, obviamente que yo tengo toda mi mirada en contra de esa persona, pero fui como periodista y me concentré en que pueda decir la mayor cantidad de cosas interesantes para la historia y para la causa también, digamos, porque se sigue reconstruyendo con lo que dicen todas las partes. Pero en ese caso eso, como no ir con los tapones de punta si es alguien que no pensamos como esa persona, y si no, me parece eso, como tratar de que cuenten lo más posible, sea quien sea que tengamos enfrente. Vamos al 6. El 6 era el de escribir, empezar a escribir. Bueno, obviamente que no hay fórmulas, ¿no? Es una cuestión de gimnasia, es una cuestión de práctica. Es bueno siempre empezar a escribir lo que sea que se nos ocurre en un principio, en una etapa embrionaria del proyecto. Yo les recomiendo que guarden todo. Lo que aparece así, cuando uno se sienta y escupe un poco lo que tiene en la cabeza. Primero el celular hay que guardar, porque si no estás ahí perdiendo tiempo. Sí, claramente. Y eso, por lo menos en mi experiencia, siempre sirve para una primera etapa preliminar de empezar a poner orden. A mí en particular me gusta hacer un cuadro sinóptico, hay gente que hace papelitos de colores, ¿no? Que empieza a ordenar un poco lo que tiene, pero todo lo que empieza a emanar en un principio de la historia va a servir seguramente. No borren nada, dejen los borradores, guárdenlos. Probablemente en alguna cosa que en principio parecía que no servía, una idea que descartábamos, más adelante a lo mejor cobra sentido y la podemos retomar, por eso es importante tenerla a mano. Bueno, y algo que es muy importante es también tener una cabeza compañera a la cual mostrarle las cosas y no ser uno solo el que se vuelve loco con el material, borrando cosas que después se arrepiente, poniendo cosas que a lo mejor no daba y que no tenía nadie que le diga, che, esto me parece que no va. Y tener ese ejercicio de ping-pong con otra persona que le vaya haciendo alguna corrección, siempre sabiendo que todo después va a pasar por una moledora de carne en algún momento. O sea, hay tiempo para refinar el material, hay tiempo para sintetizar, hay tiempo para cortar. En principio está bueno tener mucho y tener un lugar para después hacer el recorte. Sí, en cuanto al guión, o sea, en los podcasts tienen guiones. O sea, no es que va el narrador y se sienta frente al micrófono y lee todo lo que y dice todo lo que investigó, sino que hay que seguir un guión, incluso en los podcasts que parecen más espontáneos o más descontracturados, todo tiene guión. Ahora, hace poco lanzamos un podcast sobre el vermut, para hablar un poco de cosas menos trágicas. Un podcast sobre el vermut y sobre la vermutería Belgrano de acá de Rosario, se llama Barrio Vermut, vayan a escucharlo. Y claro, tuvimos que, el narrador es el dueño de la vermutería, y tuvimos que convencerlo de que por más que él sabía un montón sobre el vermut y sobre su propia vermutería, que es lo que iba a contar, que no le íbamos a dejar que cuente así al aire frente al micrófono y diga, sino que tenía que seguir el guión. Después, bueno, ahí también está el límite de que todavía nos parece que sigue quedando como un poco leído, como después vamos a ir buscándole el modo, pero se necesita una estructura que te guíe, sea un tema muy complejo como las historias de no ficción que contamos, o sea un tema más común como el vermut. Entonces, tiene que estar ese guión y hay que escribirlo. Y el modo, si querés pasar a la próxima, porque hay unos tips como para que los vean, el modo es que todo lo que se ve bien en papel no siempre se escucha bien el oído. Por eso, las frases que narramos en un podcast no son tan largas como las que escribimos para un diario. Hay que tener cuidado con las ideas abstractas, ser más directos, ir más al pie, las subordinadas, dar vueltas para llegar a un punto. La persona solo tiene lo que le estamos diciendo y se va a olvidar, porque empezamos diciendo algo y si damos vuelta. Entonces, tienen que ser frases cortas, oraciones muy cortas que cuando las lees parecen mal escritas, porque, o sea, si fuera un texto escrito estaría mal, porque es para leerlo y leerlo bien cortito y conciso y una oración muy corta. Después también pensar en que hay que escribir con silencios, con ritmo, con que eso se va a leer, entonces tenemos que poder respirar cuando leamos eso. Y hay, bueno,
evitar trabalenguas subordinadas, inspirarse en otras cosas, pero escribir pensando en sonidos también puede servir, porque si decimos estaban comiendo y ponemos ruido cubierto, estaban abriendo la puerta y ponemos ruido de abrir la puerta, es un poco cansador. Entonces, elegir qué. Si la escena de la cocina está buena porque ambienta, bueno, vamos a poner los cubiertos, pero no, la puerta abierta tiene que complementar, no decir puerta y abrir una puerta, sino como que apoye y sea un complemento el sonido, y eso también tiene que ir escrito. Entonces, está la voz narradora y que aparezca acá sonido de platos, acá sonido de sirenas, como todo eso también ponerlo. Y algo que me sirvió a la hora de escribir el guión, en un momento había una parte muy compleja de explicar que yo la sabía contar pero no la sabía escribir, y eso me llevó 2 meses. Escribir un párrafo del podcast me llevó 2 meses y estaba trabada y dije, no, listo, se termina todo acá sin salir porque no puedo escribir esto. Entonces se lo contaba a Martín Parodi, que él después corregía los guiones, se lo contaba a amigos, amigas, para decirles que quería decir eso y no sabía cómo. Ese es el episodio que se habla del locutorio, desde el que llaman a Paula. Entonces me recomendó Martín, dice, pero me lo estás explicando re bien, ¿por qué no te grabas? Y eso es una técnica que me parece re importante, pensar lo que queremos decir en ese momento de la historia, grabarlo con el celular y después desgrabarlo. Ahí me re sirve y digo, bueno, esto lo quiero decir así, es así. Entonces lo cuento, después escribo lo que grabé y es más fácil porque el modo en que hablamos no es el mismo en el que pensamos para escribir. Entonces nos sirve a veces ese ejercicio, que no es improvisar, sino que es un intermedio. Lo que no significa que te puedas sentar a improvisar la historia para contarla así, digamos. Tiene que estar escrito y uno tiene que ceñirse el guión, porque si no, un poco la cosa queda ahí medio diáfana, medio difusa. Pero sí es un recurso interesante, anótenlo, yo no lo hago. Ahora lo voy a empezar a hacer. Bueno, vamos al 8, así ya empezamos a terminar. Bueno, tiene que ver con algo que ya un poco dijimos, que es la importancia de armar la arquitectura de la información. Y esto tiene que ver básicamente con que contar una historia de esta forma significa dosificar la información de cierta manera que se la podamos ir dando a la persona que lo está escuchando de una forma amable, de una forma que la mantenga enganchada en la historia y que además logre construir tensiones, arcos narrativos, pequeños principio, nudo y desenlace en cada episodio, además del gran arco narrativo de la historia que se va dando a través de los episodios. Y eso no es fácil de hacer, o sea, verdaderamente es una parte bastante tortuosa de armar una historia, porque significa que hay cosas que le vamos a tener que ocultar desde un principio, que ya sabemos y que decidimos no contarle, para hacerle pasar por ese viaje de cómo a veces o nosotros vivimos las revelaciones que nos fueron llevando mientras vamos investigando, o porque decidimos que esa es la forma más atractiva para contarla. Básicamente puede ser una decisión maquiavélica de decir, te lo voy contando así porque esta forma es más potente y al final, cuando cae, te va a romper la cabeza y esta es la forma más entretenida. Pero la verdad es que es una parte bastante dificultosa para laburar, y hay algunos recursos, ¿no? Como decíamos antes, poner toda la historia en un gran papel o en papelitos de colores, tenerla frente a los ojos y ver cómo lo ordenamos distinto, como si fueran cartitas, y le vamos poniendo y vamos viendo a ver cómo resulta mejor, es una buena estrategia. Y es una estrategia que uno como periodista, cuando escribe investigaciones y notas de todos los días, no se ve se maneja de forma más intuitiva. Pero esto tiene más que ver con otros géneros, digamos. De esto, el guión de un podcast para mí tiene mucho más que ver con cómo se estructura una novela, cómo se estructura un guión de cine, básicamente. ¿Querés pasar algunos tips? No sé si dije estas cosas, lo dije medio como se me ocurrió. Pasemos, si querés, al que sigue. Bueno. Entrar a grabar. Bueno, los dos ya habíamos hecho radio, pero justamente ese era el peor pecado, haber hecho radio. Cuando yo me senté para narrar el primer guión del podcast, me dice Martín, ahora somos amigos, pero antes no nos conocíamos, Martín Parodi, y que él en ese momento estaba en Radio Universidad, y él me dice, bueno, ¿cómo te sentís con el micrófono? No sé, ¿tenés miedo? ¿Estás cómoda para empezar a narrar? No, le digo, yo hago radio desde los 11 años, estoy reacostumbrada
Dice, eso es lo peor. Dice, porque vos tenés toda una estructura, aprendiste a estar frente a la radio, bien sentada, hablando, a veces sacando la mejor voz. Dice, acá tenés que olvidarte de todo, ¿viste? Dice, olvidar todo lo que sabemos de locución, como esa voz estructurada. Entonces, cualquier voz puede servir para narrar un podcast. Entonces, eso es una herramienta que nos va bien a todas, porque no necesariamente tenés que tener la mejor voz y la mejor pronunciación. De hecho, hay un podcast que se llama Hermanas Bravas y que habla de las dos hermanas que son barras bravas de Chacarita, y lo narra Andrea Rincón, la actriz famosa, no sé, que tiene una voz así grave y vos decís, tiene todo que ver, o sea, una historia contada sobre mujeres barra bravas, y la voz de ella está buenísimo, cómo pensaron en su voz para eso. Entonces, también en cómo pensar en esa voz narradora. Pero lo que decíamos en cuanto a perder la estructura es que tiene que sonar que le estamos hablando a alguien al oído. Después de que terminamos de estrenar toda la primera temporada de esta Paula, yo quería grabarla toda de nuevo. Me paró todo el mundo, me dijeron, para esta trabajar en la segunda temporada, no jodas con esto, pero yo digo, suena leído, no me gusta, hoy por hoy la escucho y no me gusta, porque suena que estoy leyendo realmente. Y después salgo a dar talleres a decir que no hay que leer, y quién me puede creer si después nadie escucha eso. Pero bueno, estaba aprendiendo porque salía de la radio. Entonces, es leer sin que parezca leído, pero respetando el guión, y que tenemos que pensar que el podcast es algo que le estamos hablando al oído a alguien. El 99% de la gente escucha el podcast con auriculares, entonces estamos en el oído de la gente. Hablarle así como un amigo o una amiga, y tratar de que sea distendido. Ahí dice también que el valor más importante es la naturalidad. Y cuando dice buscar inspiración en otros podcasts, no lo busquen en donde está Paula, porque no me gusta cómo lo narra. No, está bueno esto que pone, esto lo hizo Martín y él es muy fantasioso, se dice, piensen en raperos, piensen en la Andricina, contadores de chistes, digamos, y es un poco risueño, pero en realidad está bueno cuando uno empieza a escuchar cómo le gusta, cómo alguien narra, y empieza a buscar a ver qué es lo que me llama la atención de esto, cómo lo puedo diseccionar y buscar a ver qué son esos truquitos. Y después es muy importante también ser autoconsciente de cómo uno habla. Yo sé que me como todas las veces y que las X me cuesta mucho decirlas cuando están en medio de una palabra, entonces trato de escribirme evitando las cosas que me salen mal, pero tampoco como para que parezca que lo está leyendo un porteño, porque no sería natural. O sea, los rasgos, vos lo pusiste creo que en uno de los tips, que era los rasgos de localía no tienen que perderse por esa pretensión de universalidad. Está bueno que estén, porque también es una forma de representar que se están contando historias de otros lugares, sobre todo las historias que contamos nosotros, que tienen un fuerte sesgo local, porque son historias, digamos, de lugares que en el mundo no sé si son súper referenciados por este, bueno, en el caso de Rosario puede ser que sí, ¿no? Historias truculentas. Pero digo, está bueno que se note que hay otra tonalidad, que hay otra sonoridad en cómo uno lee, cómo uno habla. Pero lo más importante, creo yo, es primero tener a alguien que cuando uno se meta a grabar lo escuche y lo corrija. Es importantísimo porque uno solo no logra ponerse tan afuera de sí mismo como para darse cuenta qué cosas le cuestan y no están sonando naturalmente. Grabar muchas tomas es muy importante. Entrar en calor grabando sabiendo que va a tener que grabar 4 o 5 veces, a veces cada parte que va a leer, porque en algún momento de ese calentamiento encuentra el flow en el cual va, y cuando entra en ese chip tiene que aprovechar a grabar lo máximo posible, pero después del día te lo olvidás, es increíble. Y después llevarse las grabaciones y someterse a esa situación de incomodidad total que es escucharse a sí mismo. Bueno, y también a la hora de escribir, cuando vamos a escribir el guión, nos va a servir escribir palabras que estamos acostumbradas a decir, si vamos a ser nosotras las narradoras, digamos, como no es escribir una palabra que no estoy acostumbrada a, o sea, no porque no busquemos palabras nuevas, sino que la palabra me quede cómoda, como a él le pasa con las X, bueno, puede ser con la pronunciación o cómo lo dirías de un modo más coloquial, que parezca que estás conversando. ¿Ese fue el último? No, falta el 10 que es editar. Que ninguno de los dos lo hacemos, así que no. vamos a decirlo rapidito.
No, a ver, es importante siempre, un podcast narrativo no se puede hacer con un equipo chiquito. O sea, chiquito significa no menos de 4 personas. O sea, tiene que haber gente que sepa editar, porque la edición, así como después podríamos decir que la difusión es una parte importantísima, porque si hacer un podcast está buenísimo y no lo sabe difundir y no lo escucha nadie, no sirve de nada. Si hiciste una investigación que está recontra buena, que revela datos que están buenísimos, que a lo mejor cambian el curso de un caso, como ha pasado en algunos trabajos documentales, pero no está bien editado y suena mal, la gente no lo va a escuchar. O sea, y aparte la edición no es solamente el pulido de la masterización, el hacer que las voces suenen bien, sino que además es un gran laburo de ordenamiento, ¿no? Acá dice, bueno, esto Martín se quiso lucir poniendo todo lo que hace él, ¿no? De hacer sonar bien, ordenar el material, ajustar, recortar, correr clima. Todo eso lo hace el editor, el montajista y después el editor final y el que hace el máster. Pero es importantísimo porque el periodista que el guionó, cuando está en el papel y después se graba, no está en contacto con el material final y se da cuenta qué sonido tiene que sonar en tal momento, dónde hay un silencio, qué parte cortar porque quedó muy larga. Más nosotros que hacemos podcast que son de 10 minutos, 12 minutos cada capítulo, siempre los crudos son de 20. Entonces, ¿cómo haces para meter en 10 minutos algo que es de 20? Bueno, con un pequeño, como si fuera un bonsai, que lo vamos recortando partecitas, o como la gente que recorta las flores del faso, hay que ir haciendo una manicura del sonido para que quede perfectamente con el ritmo que le queríamos imprimir, con la dinámica que queríamos. Bueno, esto, eliminar ruidos molestos, ecualizar las voces, que todo suene heterogéneo, que no suene todo todos grabamos con diferentes calidades, con diferentes grabadores, gente que te llamó por teléfono y le grabaste, otro que lo grabaste en el lugar, otro que estaba en un baño, o sea, todo suena distinto y el toque final ese que es imperceptible, cuando está bien hecho no te das cuenta, pero cuando está mal hecho te das cuenta enseguida. Y eso es importante para que un trabajo suene profesional. Si no está ese sonido profesional, es muy probable que la persona que no está habituada a escuchar este tipo de historias no acceda a eso, va a escuchar un capítulo y nosotros lo vemos en las métricas de YouTube que te muestra cómo va cayendo la atención de la gente, ¿no? ¿Hasta qué minuto te escuchó? Bueno, hasta que pasó esto. Cuando pasó esto se escucha mal, la gente se va. Sí, y me parece que es una buena oportunidad pensar en los podcasts para trabajar en equipo, porque a veces las periodistas estamos solas, escribiendo la nota, trabajando en esto, y el podcast, si lo queremos hacer con todos estos elementos, a nosotras nos permitió trabajar con una actriz, con un actor, con una bajista, un tecladista, un baterista, un diseñador, una fotógrafa, las chicas que también desgrabaron, que son varias, un editor de sonido. Entonces, buscar esos roles. Después había amigos que también yo les pedía que lean el guión y si lo entendían y que me den una devolución. Digo, trabajar con equipo en la medida de que se pueda y que el rol del editor, la editora, lo tenga alguien que lo sabe hacer. Yo no quiero aprender para no saber algo más. Me rehúso. Entiendo que debería saberlo porque está bueno jugar y ver dónde poner las partecitas del audio, pero sé lo muy básico, como cortar y pegar, así muy básico de sonido, pero le das el guión y que alguien que sepa lo haga, digo, para sacarnos ese peso los periodistas de encima, me parece que está bueno y también para que tenga la calidad de alguien que se dedica a eso y poder profesionalizar cada parte del sonido que creamos. Como trabajar en equipo me parece que es lo fundamental también en los podcasts. Y agrego una cosita más, que antes hablábamos de la estética. Antes de que la gente escuche nuestro podcast, lo que va a ver va a ser el nombre y la tapa. O sea, básicamente en las plataformas lo que te muestra es el nombre del podcast, en nuestro caso que era larguísimo, se ve creo que las primeras 2 palabras, la segunda mu, debe decir, y la tapa. O sea, antes de escucharte y de saber de qué habla, lo primero que estás haciendo es competir contra muchos otros podcasts, que obviamente Spotify muestra lo que se canta el orto, los de ellos lo muestran más, obviamente. Entonces la profesionalidad, y en este caso en la tapa, que la hizo acá mi compañera, es lo primero que tiene que estar bien hecho. O sea, tiene que tener un buen nombre, que tenga que ver con la historia, que sea de gancho, y la tapa tiene que estar buena y tiene que llamar la atención en un mar de tapas de colores que son infinitos. Por eso cada parte del equipo tiene que ser alguien que labure bien. El que hace la música tiene que ser bueno, no hay que improvisar haciendo que uno haga cinco cosas si no las sabe hacer.
y saber laburar en equipo y saber también tener la humildad de decir, esto no lo sé hacer bien. O sea, esto yo no lo sé hacer, que lo haga otro que lo labura mejor, es importante también para hacer un buen podcast. Bueno. Bien, y hay una placa final que a mí me gusta a veces terminar con eso, pero podemos terminar con una reflexión cada uno y una frase del podcast narrativo, para mí uno de los más bellos que les contaba, que se llama Eso no se habla, que en un episodio especial que se llama Silencio de Radio, Isabel Cadenas Cañón, que es la periodista española que lo hizo, dice, una es también la dirección en la que decide apuntar la grabadora. Entonces un poco me parece que qué vamos a grabar, o sea, qué vamos a hacer sonar, es también una decisión estética, ética, un desafío. Entonces hay muchas historias para hacer sonar y muchas voces y paisajes. Así que, bueno, pensemos eso, hacia dónde queremos apuntar la grabadora. Una brevísima reflexión final y después me parece que estaría bueno que lo hagamos a preguntas. El podcast es una oportunidad para elaborar un montón de cosas que no se pueden hacer elaborando en los medios tradicionales. Sobre todo porque, si bien es muy difícil financiar una investigación de un año, nadie la paga prácticamente, el audio sigue teniendo una ventana de entrada barata, que es, si logramos que 4 o 5 personas se embarquen en esta locura de laburar gratis un año, se puede hacer solo con conocimiento, no hace falta fierros tan caros, no es como el audiovisual, en lo cual si no tenés financiación es muy difícil hacer un buen documental en video, porque todo es más caro y todo lleva más tiempo. El audio todavía me parece que conserva ese espíritu amateur en el que 3 o 4 personas se pueden juntar a hacer un proyecto que esté bueno. Y después, bueno, viene la parte de la difusión, de meterlo en a ver cómo llegamos a hablar con hacer networking y llegar a los lugares de construcción de legitimidad, que son los circuitos de los premios, los talleres, los circuitos periodísticos, etc. Digo, pero todavía sigue siendo algo que parece como una pequeña banda de rock, ¿no? Si se juntan 4 locos con una computadora y un grabador, pueden hacer un podcast. Y eso me parece que es lo más inspirador para los que estén con ganas de hacerlo, que es escuchando charlas, viendo algunos materiales que están en YouTube, talleres, haciendo talleres gratuitos inclusive, y con muy poca inversión, incluso con materiales que a lo mejor ya tenemos, se puede hacer un podcast. Se puede hacer un podcast que esté bueno, inclusive. Así que nada, lo queríamos dejar, más allá de que le contamos todos unos quilombos y dolores de cabeza terribles que pasamos los dos haciéndolo, también es verdad que lo hicimos con muchísima pasión y sin plata. Casi. Pero queremos ganar plata. No, Nos gustaría poder dedicarnos a esto y que los podcasts puedan tener apoyo y de lo que sea, digamos que puedan ser sustentables, pero se puede. Y ambos por decisiones personales y diferentes motivaciones lo hicimos y pudimos y encontramos otra gente que se copó muy profesionalmente también para hacerlo. Entonces eso, como punto de partida, se puede hacerlo sin nada de plata, así lo hicimos nosotros, y ojalá que esto no sea un ejemplo, el que se pueda hacer sin nada de plata, para que otros no paguen por eso, sino que sea un ejemplo para motivarnos a salir a hacerlo, y después si podemos conseguimos plata, y si se puede, ojalá. Pero se puede hacer con pocos recursos, pero sí con equipos copados que tengan ganas de acompañarnos en las historias que queremos contar. Y gracias por escucharnos, y si tienen preguntas de lo que fuera, acá estamos. Gracias. Muy puntual. Bueno, a capela porque no podemos pasar el micrófono a todos, pero si tienen preguntas, estaría bueno que las hagan. Pregunten sin vergüenza, no importa si no conocen demasiado del tema, pregunten las dudas que les generaron o cosas que no dijimos que a lo mejor les interesa conocer. Soy sincero, Nico, yo no vi todavía tu trabajo, así que... Se escucha igual. De esta charla por lo menos me llevo porque lo voy a ver los 2 trabajos. Gracias. Igual lo podés ver en YouTube, sí. Así que bueno, bueno, escucharlo. Así que bueno, eso. Sabía que vos lo estabas trabajando, por ejemplo, te pregunto, ya que trabajamos en el diario en la capital, ¿vos ves posible que se pueda hacer lo que decía Flavia, estaría bueno?
se monetice también, ¿no? Como muchos trabajos periodísticos que se hacen con mucha pasión y todo, pero que, bueno, también deben tener un fin, que uno pueda vivir de eso o como parte de eso. ¿Vos crees que en un medio como La Capital, donde vos trabajás, se puede llegar a lograr que la empresa se interese por este tipo de cosas, instrumentos? Es muy caro, es muy caro. En un medio como La Capital que es así. Pagarlo es muy caro. Entonces tiene que estar también la idea, la motivación de cada uno. A ver, los medios grandes del mundo tienen departamento de podcast y hay un montón de gente laburando en eso. Y hace una semana me enteré de que yo escucho mucho de New York Times, que tiene un departamento de podcast impresionante. Hay muchísima gente laburando, tienen miles de formatos distintos. Hay conversacionales, hay dailies, o sea, gente que labura la noticia del día. Hay podcasts de largo aliento, digamos, que son investigaciones que llevaron un año. Hay serializados, hay otros que son un podcast de 1 hora sobre un tema, hay de todo. Y están laburados, o sea, realmente el periodismo estadounidense creo que es el que hace punta, por lo menos desde el punto de vista de la innovación en los podcasts. Sí, en España también hay mucho. Sí, también, pero yo particularmente siempre consumo, me parece que estamos más en la vanguardia de los formatos, por ejemplo. Pero sí, España obviamente de los latinoamericanos y iberoamericanos son de los que más guita están poniendo también en la industria. ¿A dónde iba con esto? Bueno, el New York Times hace poco, por ejemplo, cerró el podcast que yo escuché enteros, ahora se escuchan los 2 primeros capítulos y el resto está cerrado. Se ve que tiene que ver con una determinación también de monetizar todo. A mí en lo particular no me parece una decisión inteligente, porque incluso se puede seguir accediendo a esos contenidos cerrados de otras plataformas que se van a convertir como en las extremios de los podcasts. Pero digo, se está pensando en el mundo cómo monetizar esto, ¿no? Hay suscripciones, hay gente que le permite acceder a los que paguen, otros que lo hacen de manera libre y lo monetizan de otra forma. Hay muchos grandes podcasts que son invitar a una marca a que financie un podcast y de alguna forma hacer que la historia tenga que ver con esa marca. Eso pasa mucho en la ficción, está pasando mucho en España. Pero sí, ese es el gran desafío del podcast, porque se terminó lo que en un momento fue la primavera de la inversión descontrolada de Spotify, que es el que más pesa en Argentina, no así en Latinoamérica, pero en Argentina sí. Y en el momento que Spotify cambió de modelo de negocios, dejó a todo el mundo que vivía de eso en pelotas. Y eso es lo que no puede pasar. Por eso hoy en Argentina no estamos hablando de una industria del podcast, sino que hay un ecosistema del podcast que todavía no se profesionalizó. Pero por ejemplo en México, y ni hablar en España, sí hay una industria del podcast, hay gente que vive de hacer esto. Obviamente que los formatos de periodismo narrativo siempre son los más caros, son los más difíciles. Hay mucho financiamiento internacional filantrópico, organizaciones, ¿no? que financian algunas investigaciones particulares en Latinoamérica, pero hay una industria del podcast. Me parece que los medios argentinos no lo han visto. Infobae ha hecho algo, La Nación ha hecho algo, Clarín ha hecho algo, pero siempre un poco librado a la inquietud de los periodistas, a la buena voluntad de los periodistas de laburar un poco gratis por la misma guita que estaban laburando escribiendo notas. ¿Y para qué me voy a meter a hacer algo que me cuesta tanto trabajo por el mismo sueldo que me estás pagando para escribir solamente, ¿no? Bueno, hay que encontrar ese equilibrio. Sí, hay que encontrar los modos, porque no hay, a menos que venga alguien y te diga, mira, te quiero pagar por hacer este podcast y lo que fuera, que son bienvenidos. No, creo que hay que buscar los modos. Por ejemplo, con ¿Dónde está Paula? Estábamos convencidas que queríamos hacerlo, quería que salga sí o sí para los 10 años y tenía que salir y no importaba. Pero bueno, pusimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros amigos y amigas que se coparon. Pero, el podcast ¿Dónde está Paula? Me dio mucho más que si me hubieran pagado por hacerlo, porque me invitaron a presentarlo en lugares. Con Nico nos encontramos en el Festival Gabo, que él iba a recibir el premio, yo iba a presentar una parte de los avances de la segunda temporada, empezar a dar talleres de podcast a partir de esa experiencia. Digo, como el periodismo también no nos da solo lo que nos pagan, sino que nos da otras cosas que creo que son importantes. En su momento, cuando yo empecé a ver dónde iba a publicar ¿Dónde está Paula? En algún medio, yo ya estaba en contacto con Revista Late, que es una red de periodistas de América Latina, y les propuse, y este medio no tenía fondos para un podcast,
y me dijo, bueno, pero da un taller. Entonces, ¿qué hice? Di un taller de podcast para que me dé algo de plata para pagar el trabajo del podcast. Entonces, bueno, inventar cosas. Después también en un momento puse un cafecito, que no sé, creo que me pagaron 5 cafés. No tengo éxito en eso. Pero está el cafecito si quieren comprar uno. No, digo, inventar cosas. No sé, Radio Ambulante tiene, que es uno como de los pioneros en el podcast hace más de 10 años, cuentan historias de América Latina y tienen una gran red de periodistas de periodistas también, pero una gran red de socios y socias que aportan mensualmente 5 euros, dólares, 10 dólares, lo que fuera, y hacen eso, hacer comunidad. Bueno, Nico, también, vos sí tuviste más éxito con el cafecito, pero por eso es famoso, yo no soy famosa, entonces no me compran un café. Pero bueno, inventar cosas. Tampoco tanta plata la de cafecito, ¿no? Digo que tiene medio pobretón la cosa. En esta Argentina de la motosierra parece que la gente ya colabora cada vez menos. No, es verdad que hay entre las estructuras que hay de financiamiento de muchos podcasts, la construcción de comunidades es algo que se está haciendo incluso acá en Argentina, los chicos de Hoy Tras Noche, gente que tiene podcast de cosas muy puntuales sobre cine, sobre algunas cosas. Cuando logran construir la comunidad, invierten en hacer una plataforma en internet, que sea una página que haga que la gente que paga tenga acceso a contenido exclusivo. No es que le cierran la serie, sino que le dicen, bueno, la free es el que hacemos una vez por semana para todos, pero además los que paguen tienen el acceso a bonus track, por ejemplo, ¿no? Esas estructuras funcionan, hay gente que está viviendo de eso, haciendo eso, no laburan solamente de eso, porque nadie en Argentina tiene un solo trabajo, pero funciona. Y después nosotros, por ejemplo, en la segunda temporada de La Segunda Muerte de Elías Punk, logramos hacer una coproducción con Posta, que es una de las podcasteras más grandes de Latinoamérica, a la que le vendimos un porcentaje pequeño de la propiedad intelectual de la historia. ¿Por qué? Porque algo que sucede en el podcast, y a menudo sucede con los podcasts narrativos, es que las plataformas cinematográficas utilizan los podcasts como en algún momento se utilizaron los libros y como ahora se está utilizando también los videojuegos, que es comprar la propiedad intelectual para transformarla en un producto audiovisual, y ahí está la plata. En los productos audiovisuales está la plata. Entonces, lo que hizo Posta con nosotros es invertir un porcentaje, comprarnos un porcentaje de la propiedad intelectual para luego revenderle a una plataforma que quiere hacer una película del tema. Bueno, ellos se arriesgaron, ¿no? Después vamos a ver qué sucede. Pero esa es una forma de poder monetizar, ¿no? Hacer que alguien esté interesado en comprar los derechos de eso para hacer un pase al medio audiovisual. Pasa muy poco de todo manera, no sé qué va a pasar con nosotros tampoco. Bueno, si hay otras preguntas, no me gustaría terminar hablando de dinero, si podemos, otra pregunta para terminar un poquito más arriba. Los dos ya tenían diferentes trabajos y esto me parece que era una novedad. No sé si en qué momento o qué decidió que La Segunda Muerte del Dios Punk no sea una nota doble en la capital y pasar a ser un podcast, y en qué momento Donde está Paula pasó de ser un programa especial en la radio de 1 hora o de 2 horas, si querés, porque a lo mejor vos tenías de 1 hora, entonces si vamos a hacer un programa especial de 2 horas con 8 invitados a hacer un podcast. ¿Qué nació primero? A lo mejor nació primero la idea del podcast, pero bueno. ¿Dónde se dan cuenta que hay un podcast ahí más allá de lo que ustedes hacían habitualmente? En mi caso, ya había escrito mucho durante 10 años para el diario y estaba en diferentes programas de radio donde o entrevistaba o hablaba del tema, pero me parecía que cuando se cumplían 10 años de la desaparición de Paula, había que hacer una producción que se podría haber sido una crónica larga, como había hecho en otros aniversarios, sobre qué pasó en esos 9, 8, 7 años, las he hecho. Pero el podcast, yo ya venía escuchando mucho podcast, había hecho algunas producciones más breves, como documentales radiofónicos, sonoros, pero pensaba que era una herramienta que podía trascender. Entonces, podía perdurar en el tiempo también. Si yo hacía otra crónica que buena y que la lea mucha gente y lo que fuera, sobre los 10, 8, 9, 7 años, como otras veces, iba a hacer eso y se iba a leer en el día del aniversario y ya. En cambio, esto me parece que era una herramienta con todas las herramientas del periodismo, con rigor
rigor periodístico, porque todo lo que se dice absolutamente está chequeado y es parte de la investigación, pero que podía ir más allá, perdurar en el tiempo, digo, como también podría haber decidido hacer una película, pero eso, los recursos no son los mismos. Yo ya venía trabajando en radio, venía escuchando mucho podcast y aposté a eso, a que pueda trascender y a llegar mucho más allá en cuanto a la audiencia también. Y la audiencia, eso también, si hacía un informe en la radio o un texto, tal vez no iba a pasar de la zona o de la región y sí fue escuchado en muchos más lugares. Incluso escucharon más ¿Dónde está Paula? En España que en Argentina. En Spotify te tira la lista de los países donde más se escuchó, donde se escuchó, digamos, y en esa lista de España escuchó más ¿Dónde está Paula? que Argentina, porque de eso, no sé, se escucha mucho más podcast allá. También lo fui a presentar en vivo con narraciones que hacemos en vivo algunas veces. Pero bueno, eso trascendió el público que ya conocía la historia. No, a mí en lo particular me pasó que la nota que escribí en La Capital, apenas sucedía la muerte de Javier, pasa lo que pasa cada vez que haces un informe, tenés una semana para escribirlo. Entonces en una semana yo me quedé poco conforme o sea, me empecé a dar cuenta que había cosas que daba para seguir tirando de la cuerda. Entonces, y daba la casualidad, o sea, yo en ese momento escribí la nota, conté un poco la historia, hablé con Alfredo, grabé esa entrevista es la que se escucha en el podcast, la original. Tenía algo que me daba como cinematográfica esa descripción que él hacía, que él me contaba que estaba parado con el auto en la puerta del estudio de abogado, estaba lloviendo, cómo él contaba la historia. Yo digo, esto tiene algo que no estoy pudiendo trasladar al papel, tiene una emotividad que no puedo trasladar al papel. Pensando eso, pensando en que el audio viral que había arrancado toda la historia era un audio que tampoco tenía forma de trasladarlo en el papel y que tenga ese impacto. Que Javier era músico, entonces había música, empecé a ver sus canciones, las letras, dije, acá hay otra capa de sentido que le puede aportar la música, y después las ganas de seguir investigando el tema. Bueno, en ese momento yo le había pedido a Alexandra Cohen que me escriba una pequeña columnita que salió con la nota, y dije, esta voz es potente, me parece que estaría bueno que haya un capítulo que hable de ella. Bueno, tenía como el esqueleto, viste, muy primordial, primigenio de la historia, y todos tenían cosas sonoras que podían traducirse en algo mucho más potente y que realmente, como decía ella, traspase las fronteras regionales de acá de Rosario, zona de influencia. Pero bueno, el que me convenció fue Martín, básicamente. Todos estos argumentos me los dio Martín. Me dijo, tenés todo esto, hace un podcast. Yo hace 21 años que investigo sobre los nombres de las calles de Rosario. Ya hice un libro, ya hice una página web, entonces tenía interés en hacer algo de podcast. Pero, bueno, los escucho a ustedes y realmente yo venía con una idea como que era mucho más sencillo, como que era una cosa más fácil de lograr. Me voy ahora con un montón de dudas, ¿no? Porque me parece que la estructura que uno necesita es más grande, el conocimiento de un montón de cosas, como decía Flavia, que uno desconoce, o como por ejemplo la edición del video, o aportar, o el audio, que toda esa parte yo no la sé. Simplemente yo lo que hago es contenido, investigación sobre cada nombre, por qué lleva ese nombre. Entonces tenía la idea de hacer de cada calle contar cada historia, en entradas así cortas. Pero bueno, ahora, no sé, es como que... No queremos deprimirte y cambiar de idea. Está buenísimo, me encanta. No. Esto son historias, imagínate, de una desaparición, de una persona que se suicida a partir de una... O sea, son historias periodísticas muy complejas. Hemos hecho otras historias, he hecho otros podcasts que llevaron menos tiempo, digamos, y se puede, y eso incluso con tu voz, si vos sos la investigadora, con tu voz, no sé, me imagino, sí, a lo mejor describir los lugares, describir qué se ve cuando llegas a esa calle, qué hay, pero... Cada uno tiene historias por ahí muy tristes, muy fuertes, que la gente no la conoce. Mira, son los que viven en cada casa. Con 2 personas ya haces ese podcast, con vos y una persona que edite. Digo, tenés toda la investigación hecha. Después le sumamos, bueno, Alita, podés sumarle cosas.
pero que no... O alguien que cuente una cosita. Claro, voces que... Para ponerle otra voz. Quienes viven en esa zona. Digo, pensar qué voces útiles, tampoco hace falta hacer 20 entrevistas. Estas son investigaciones periodísticas muy densas y complejas, y por eso también hice un podcast sobre el vermut y no me llevó todo ese tiempo y fue distinto. Pero contamos como dos historias muy centrales que llevan mucha investigación, pero se puede hacer en menos tiempo o con menos recursos, pero sí que te permitan pensar, bueno, no sé, cómo suena el entorno donde está esta calle, que veas qué cosas le podés sumar a solamente la historia, como narrar la historia. Ya tenés toda la investigación hecha, el texto lo tenés. Entonces, son 2.233 calles con historia. Wow. No, ya está hecho. 2000 capítulos. No, bueno, elegí eso también. Elegí 5, 10, no sé, lo que quieras, pero como algo para empezar. Creo que también esto me gusta decirlo en los talleres de podcast, que el peor podcast es el que no se hace. O sea, entonces, lo empezás, después te puede no gustar, como a mí, como narré el primer episodio, la primera temporada, y bueno, voy a intentar hacerlo mejor en la segunda. Pero me parece que es un tema que está buenísimo, y que los temas también nos tienen que atrapar por algo en particular, porque después nos vamos a quedar mucho tiempo haciéndolo y contando de eso y tratando de hacerlo sonar y como las historias que contamos. Entonces nos vamos a quedar mucho tiempo, nos tiene que gustar, interesar, y ya claramente eso está, con eso ya cumpliste. Y aparte te digo algo, ese podcast se le puede vender a San Cristóbal o a alguna aseguradora. Sí. A alguien que ponga la guita, que le diga, mira, voy a hacerlo sobre las calles y metemos el chivo de seguro de auto. El sindicato de empresas se lo paga. La obra social es sindicato de empresas. Bueno, ¿alguien quiere contar algo más? Una consultita. Recién, a propósito de lo que decían, el peor podcast es el que no se hace. Yo diría que el peor podcast es el que no se escucha, más que el que no se hace. Y con esta idea pregunto cómo se elige una historia para que se escuche, porque digo, uno puede elegir una historia y puede ser cualquier historia, la historia del vermut, o la historia de Paula Perazzi, o la historia del Dios Punk. A mí me da la impresión de que va a tener mayor éxito la historia del Dios Punk o la historia de Paula Perazzi y no la historia del vermut. Digo, en cuanto a una métrica que podamos entender también de... A simple vista a mí me interesa más la del vermut. Sí, bueno, el tema está... Pero no es la más escuchada. Claro, si pone la isla sin sal, se va a escuchar más de vermut. Claro, sí, pero sí. La pregunta va a eso, digo, si nosotros tenemos que hacer las cosas en función de lo que nos gusta o en la posibilidad de que se escuche, porque digo, hoy a través de la tendencia, y vos recién hablabas de los algoritmos también de Spotify y todo eso, bueno, uno realmente necesita ese tráfico para realmente poder instalar desde un punto de vista económico esto, salvo que uno, como ustedes plantean, no tengan en vista la cuestión económica, de lo cual evidentemente pueden resolver la cuestión económica por otro lado, porque si no uno no lo plantearía de esa manera, y lo que esté detrás de esto sea la causa, digamos, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál sería la causa en este caso? La posibilidad de que se vuelva a reabrir esa causa, o reabrir o llegar a término esa causa, o una cuestión ideológica, o una cuestión feminista, o lo que sea, que uno puede traccionar la posibilidad de hacer una historia, pero también la posibilidad de que alguien escuche esa historia, ¿no? No, a mí me parece un poco lo que le decía a ella recién, que de verdad que te tenés que quedar mucho tiempo en la historia cuando haces un podcast, bueno, cuando escribís una crónica larga también, o haces una investigación grande, pero es mucho tiempo, mucho esfuerzo, hablar todo el tiempo de eso y no sé, yo soñaba con el tema, o sea, de hecho también parte de que haya espaciado tanto fue por varios motivos, pero necesitaba un poco parar y volver a pensar en el tema con más claridad, porque te atraviesa mucho, digo, si son historias más complejas es más difícil, o si es la historia del vermut, obviamente que te toca diferente, pero creo que primero pensar eso, que te tiene que interesar a vos, porque te vas a quedar mucho tiempo puede ser un mes entero o puede ser años, pero digo, lleva tiempo, lleva ganas, entonces no hacer por hacer, a menos que te paguen muy bien y te interese eso, también es una decisión, pero creo que la propuesta tiene que ser la que cada uno le pone el valor por lo que es, y después si vos querés hacer un podcast de algo y no sabés de qué, sí, obviamente, ahí vas a poner en la balanza de si este tema es más atractivo
que otro en determinados contextos, en determinados momentos. No sé, por ejemplo, Anfibia Podcast estrenó, no sé si hoy o ayer, la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei, el podcast sobre Milei. Y contaban en el festival de podcast hace un mes o unos días atrás que cuando hicieron la primera temporada se propusieron lanzarlo antes de las elecciones o antes de que se conozca quién ganaba las elecciones en Argentina. Entonces, bueno, eso también era pensando en un contexto. Lo querían lanzar la primera temporada antes de que tengamos que votar. Igual lo hicieron, pero no alcanzó, nada alcanzó. Pero bueno, se deprimía, no vamos a hablar ni de La Plata ni del presidente, cambiemos de tema. Pero digo eso, como que puede ser el contexto que sea interesante para lanzar eso. Para nosotros el contexto era importante, se cumplían 10 años. No lo decidimos en cualquier momento, dijimos, bueno, no, pará, a ver. Empezó el año del 10º aniversario de la desaparición de Paula y lo empezamos a pensar, faltaban 9 meses y ahí empezamos a trabajar en eso porque queríamos. Entonces, como también sirve a veces pensar en los aniversarios, en los momentos, en si algo va a tener más o menos peso. No sé, hablar de los incendios en las islas ahora puede ser interesante como lo cuentes, pero si lo contabas en el momento en que estaba todo en auge y estaba toda la situación, bueno, o ahora retomarlo para cuando se cumpla un aniversario de los incendios. Digo, buscar a veces esos ganchos sirve. Sí. A mí me parece, digamos, que lo novedoso son las plataformas, pero la construcción del proceso no, porque es bastante similar a la literatura, bastante similar al cine, bastante similar al teatro, es bastante similar a la necesidad de contar de la sociedad y en los distintos procesos con los distintos instrumentos. A mí me parece que con lo que ustedes plantean en este proceso narrativo es muy similar a lo que le debe pasar a Walsh cuando empezó a investigar sus libros, que lo hicieron famoso en una narración de realismo con ficción, digamos, ¿no? Yo me parece que esos procesos de construcción son tan arduos, tan trabajosos como todos los procesos de construcción. Me parece que lo que le agrega a esto es lo interdisciplinario, es la necesidad de este proceso de interacción, donde vos podés agregar los músicos, podés agregar la voz, podés agregar todo eso que en la literatura no estaba, pero que sí está en el cine, que sí está en el documental. Me parece que es bastante similar el proceso de construcción, en lo arduo, en lo trabajoso, en lo difícil de conseguir la guita, de vivir de eso. Los distintos géneros literarios, el folletín, la novela, la poesía, el cuento corto, depende de la urgencia del tipo, cuando lo quiere publicar. Me parece que el proceso de construcción, no es que lo descalifico, me parece que siempre fue así. Sí, es que está bueno lo que decís, perdón, pero está bueno lo que decís porque es justamente eso. Los orígenes del podcast narrativo periodístico están más cerca de la crónica, están más cerca de Rodolfo Walsh que de la radio. La radio porque es sonoro, obviamente que tiene una base, una raíz y que es importante la radio y me gusta también hablar mucho del paso de la radio al podcast y ese ida y vuelta. Pero los podcasts narrativos y todo lo que hablamos hoy está más cerca de la crónica periodística o sea, está más basado en esa experiencia que es buenísima, más que en solo lo sonoro. No, yo quería decir algo que la dificultad y también digamos, hay un contexto que beneficia y dificulta, ¿no? ¿Cuál es ese contexto? ¿Hay muchas más herramientas para ser atractivo como producto? Hay muchas más herramientas, ¿no? Todo, con una computadora, con un equipo de gente se puede hacer algo que compita con cosas que están muy bien financiadas. Ahora, al mismo tiempo, es periodismo que está compitiendo contra entretenimiento, cosa que no creo que haya habido una época de historia en la cual esté tan marcado que la gente decide no leer noticias porque en el mismo dispositivo en el cual puede leer noticias puede haber una película, puede meterse en una red social, digamos, entonces, y no está mal para mí, y no hay que divorciarse de utilizar esas herramientas que nos da la cultura del entretenimiento para ponerlas al servicio de poder contar una historia periodística, lo que yo llamo traficar periodismo, básicamente, hacerle creer a una persona que te va a contar una historia entretenida y en realidad por abajo te estoy contando una historia periodística, vos no te estás dando cuenta, porque te parece que estás viendo como los documentales de asesinos que están en recontra mil de moda en las plataformas, hace 5 años que están primero los documentales de asesinos. Ahora, son los documentales que hacía, sin desmerecer, ¿no? Carlito del Frade en los 90, soporífero, lento, con testimonio largo, ¿no? Son documentales de asesinos en los cuales hay un tipo que actúa del asesino,
donde se recrean dramatizaciones con ficción, donde hay música, donde el ritmo es trepidante, donde hay narración, donde el periodista que conduce la investigación pone la cara. Es otra cosa, se parece más a una película, ¿no? Pero es periodismo. Entonces digo, pasan esas dos cosas. Tenemos herramientas que antes no teníamos, competimos contra cosas que encima también pretenden ser periodísticas, ¿no? Como los influencers, por ejemplo, que hacen videos en TikTok, entonces te compite con lo que vos que estás haciendo un periodista profesional informando. Bueno, para mí hay que agarrar esas herramientas y ponerlas al servicio de lo que nosotros hacemos, que es contar la verdad. Bien. Bueno, ya hablamos mucho. Gracias sobre todo al sindicato, a Alicia y a todos los muchachos y el equipo por la invitación. Un honor estar compartiendo y hablando de periodismo acá con ustedes. Gracias.